vemos que Japón ha sido un país clave en la historia global y uno de los países con mejor poder blando, yo creo que del planeta, Sí. ¿no? Todos hemos comido ramen, todos hemos visto algún anime alguna vez y ese imaginario japonés lo tenemos muy presente, ¿no? En este episodio trataremos de los orígenes del país, de la cultura japonesa, al auge del imperialismo en la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hablar de samuráis, de emperadores, del shogun, del imperialismo japonés. Aquí hay mucha manteca por cortar aquí. El tema es que a partir del 1673, en Japón se expulsa a todos los europeos menos a Holanda. No se permite comerciar a nadie más que a Holanda, que por lo que sea tiene mejor relación con Japón, ¿no? Y además a esa gente se le limita el comercio a través del puerto de Nagasaki. O sea, solamente puedes llegar a este puerto que tengo yo controlado en la zona sur del país. ¿Qué rol juega China en Japón? ¿Qué visión geopolítica buscaba Japón o tenía visión para tomar esa decisión de, oye, los nazis, buenísima gente, vamos con ellos? Hitler se podía quedar con Europa y a largo plazo también con las colonias europeas de África, digamos que es la zona de expansión natural, según ellos, de Alemania, y Japón aspiraba a dominar Asia y el Pacífico, se reparten en el mundo. ¿Por qué los japoneses se deciden a atacar Pearl Harbor en Hawái? Japón es un país peculiar. Cuesta pensar que la que hoy es la cuarta economía del mundo, con una de las culturas más reconocibles a nivel internacional, viviese durante siglos aislada del mundo exterior. Resulta todavía más raro cuando vemos que en unas pocas décadas Japón pasó de ser un país feudal y atrasado a un imperio sanguinario capaz de dominar Asia Oriental. ¿De dónde vienen esas contradicciones? ¿Cómo ha llegado este archipiélago al otro lado del mundo a ser el país que es hoy? Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la historia de Japón, de los orígenes al imperialismo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Vamos a saldar una duda muy importante, en varios episodios además, ahora os contaremos, que más estamos en un verano un poco asiático, ya llevamos Tailandia y haremos otros países de la zona. Y para este viaje nos acompañan Alba Liva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy contenta porque tenía muchas ganas de hablar de Japón. Ha sido muy chulo hacer este episodio, así que nada, con muchas ganas de empezar. Se viene episodio larguito, de verano, Sí. de coche y playa. Se va a ver cómo estas frentes empiezan Claro, a son sudar, sudorosas. empezamos a estar un poquito fatigados al final, pero bueno, esos son los episodios también Claro, que mola grabar. Es la gracia del verano. Y Blas Moreno, ¿qué tal, Blas? Pues un poco igual, asustado por el calor de la sala, pero también motivado porque he fricado mucho de Japón estas últimas semanas y me apetece bastante hacer este episodio, así que guay. Y además, ahora no, pero en futuros meses ya os haremos alguna actualización sobre Japón importante que no vamos a desvelar todavía. Menudo clickbait, ¿eh? Sí. Hombre, aquí hay que mantener a la gente enganchada, que ya que somos los únicos pringaos que siguen publicando en verano, aquí todo el mundo para, menos Porque nosotros. queremos, Fernando, porque queremos, la verdad es que sí. Luego se lían a palos entre Tailandia y Camboya a la semana de publicar algo de Tailandia y claro, la gente dice, ay, mira, Sí. qué chavales más majos. Pues Saldañamos, Summer Edition, ahí estaba, A ver, ahí es que estábamos. aquí hay que decir que Josep se fue a Tailandia de vacaciones a liarla para que su Claro. podcast Sí. funcionara mejor. Sí, A sí. azuzar, Claro. básicamente. Fue culpa de Josep, Le básicamente. puso la zancadilla a un camboyano y ya está liada. Bueno, pues esperemos. Bueno, hace poco también hubo un tsunami pequeño en Japón, pero bueno, esperemos que con favor. este episodio no regrese Godzilla, no haya un Fukushima 2 ni nada Claro, por el o sea, estilo. esto lo estamos grabando una semana antes de lo que está saliendo, ¿vale? Para Claro. que los oyentes se sitúen, Claro. por si pasa algo estos días. Pero no prometemos nada, como No. siempre. Vamos al lío. ¿Por qué hoy hablamos de Japón? Pues porque, como bien has dicho en la introducción, Fer, es una deuda pendiente que Sí. teníamos con los oyentes desde hace tiempo. O sea, tenemos que cumplir las promesas, no solo hacerlas. Eso es, y esta, eso pues es. además nos apetecía mucho. Y además, mención especial a Pilar, que hace tiempo nos escribió una carta que me la dio en una charla que fui a dar y nos regaló el Funko del gato con botas. Así que es nada, verdad. Pilar, ya vamos a hablar de Japón. Pues esto hace mucho, ¿eh? Esto hace mucho, así que perdónanos por haber tardado tanto, pero esperamos que te guste muchísimo el episodio y Sí. muchas gracias por la carta y por los regalos que fueron muy chulos. Si sigues ahí, saluda, Pilar. Un saludo Eso desde es. aquí. Por favor, un comentario. Claro. Bueno, también hablamos de Japón porque, bueno, justo el 9 de agosto se cumplen 80 años del bombardeo de Nagasaki, la segunda bomba atómica que lanzó Estados Unidos sobre Japón, junto a la de Hiroshima unos días antes, Sí. ¿no? Unos atacos que forzaron la rendición incondicional de Japón y trajeron el fin definitivo de la Segunda Guerra Mundial, pero que también inauguraron la era de la defensa nuclear determinante en la Guerra Fría, pero también hoy en día, ¿no? Como hemos visto. Con esta efeméride vemos que Japón ha sido un país clave en la historia global, pero nos podemos preguntar cómo han llegado a este punto, ¿no? Cómo se convirtieron en ese país imperialista
de la Segunda Guerra Mundial y cómo pasaron de ese imperialismo exacerbado a su situación actual, que es una potencia comercial y tecnológica, un destino turístico cada vez más visitado y uno de los países con mejor poder blando, yo creo que del planeta, sí. ¿no? Todos hemos comido ramen, todos hemos visto algún anime alguna vez y ese imaginario japonés lo tenemos muy presente, ¿no? Entonces, para averiguarlo tenemos que fijarnos en la evolución histórica del país. Sí, y como esa historia es muy larga y muy compleja, vamos a hacerlo en 2 tandas. En este episodio trataremos de los orígenes del país, de la cultura japonesa, al auge del imperialismo en la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hablar de samuráis, de emperadores, del shogun, del imperialismo japonés. Aquí hay mucha manteca por cortar aquí. En el siguiente episodio hablaremos ya de la parte restante, que es la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Es decir, de cómo Japón se convierte de ser un país, como tú decías al principio, Fer, sanguinario, a una potencia económica muy potente y además un país mucho más pacificado y mucho más amistoso. Aquí, en este episodio, Pikachu no va a aparecer. Claro. Aparecerá en el siguiente, sí. Pikachu le llega luego. Aquí tenemos Pikachu, samuráis y katanas. Son Goku, claro, aquí vamos en la parte, sí, todavía más tradicional. En la parte tradicional. También con mucho énfasis en esas ideas clave para entender Japón, que son esa disputa entre aislarte del mundo y adaptarte y expandirte por el mundo, y también esa capacidad de adaptación que les lleva, como tú decías, de ser un país feudal a en 50 años de repente revolucionarse y convertirse en una potencia regional bastante importante, ¿no? Y luego además también mola porque Japón es un país, como decía antes Alba, muy turístico, que cada vez está teniendo más popularidad entre la gente que viaja allí, sobre todo por españoles. Yo no sé vosotros, pero yo tengo muchísimos conocidos que quieren ir a Japón o se han planteado ir, incluido yo mismo. Yo mismo quería ir a Japón. Y que además es barato. A mí lo que me han dicho es que Japón allí es, hombre, el vuelo desde España. Cuando llegas allí. Claro, sí. Cuando llegas allí. O sea, no te sale por 5 pavos un vuelo, evidentemente, pero bueno, que más allá del vuelo, estar allí es bastante barato. Como al final se han estancado los salarios y demás, al cambio con europeos, estadounidenses, es bastante barato. Pues es un país muy popular para viajar estos últimos años y, por tanto, aquí va nuestra primera ración, digamos, de servicio público para aquella gente que haya ido ya o que quiere ir a Japón en los próximos meses y quiere saber más sobre su historia. Que también es una cosa, por cierto, que pasó con Tailandia. Que hay gente que nos ha escrito diciendo, oye, estoy en Tailandia escuchando el podcast sobre Tailandia, qué guay. Sí. Pues eso es lo que queremos hacer ahora con esto. Claro, así en el vuelo de 18 horas, pues te lo puedes escuchar con la calma, incluso varias veces, y así pues vas pillando y pillando todos los nombres. Claro, vas pillando todos los nombres que luego pues en los tours y demás y las visitas te irán apareciendo. Hemos dicho que vamos a empezar por el principio de esta historia, en este caso de Japón, por sus orígenes. Entonces, bueno, tenemos aquí la idea de imperio milenario, tal y cual, pero ¿cuándo podemos decir que surge Japón? No sé si como Estado, pero sí como idea de civilización. Aquí C.C. Huntington. ¿Tenemos alguna información sobre los primeros pobladores de la isla? Pues la verdad es que sabemos muy poco sobre esos primeros habitantes de la isla de Japón, de las islas más bien. Hay distintas teorías, una de ellas habla de unas tribus tungusikas, ¿lo he dicho bien, Alba? Me parece. Buenísima gente. Sí, yo no tuve el placer de conocerles, pero bueno, venían del noroeste de Asia, lo que hoy es Manchuria, digamos, y la zona de Mongolia, etcétera, y llegaron al archipiélago a través de la península de Corea, que es la parte continental que está más cerca de Japón, creo que está a menos de 200 kilómetros. También se cree que había gente que venía del Pacífico, de las islas del Pacífico, porque hay alguna similitud lingüística entre el japonés y las lenguas de esa zona, ¿no? Lo que sí sabemos 100% seguro es que los primeros yacimientos arqueológicos que se han encontrado en el archipiélago japonés datan del 10.000 a.C., o sea que es una historia bastante larguita, sí. No es muchísimo, pero no está mal. Es decir, la era neolítica. Pertenecen a lo que se conoce como la cultura Homon, que son restos de cerámica con decoraciones en forma de cuerdas, una cosa como muy pedestre, pero que ya anuncia... Animo a los oyentes a buscar estas imágenes de cerámica Homon, porque es muy curiosa, es como muy interesante de ver. Tú tienes una imagen de la vasija del Neolítico y esto es como algo diferente. Entonces, no sé, lo busqué y me llamó la atención, así que podéis buscarlo. O sea, es la cultura del vaso campaniforme versión japonesa. Primera prioridad cuando llegues a Tokio, busca una cerámica con forma de cuerda. Jarrones del 10.000 a.C. Tienen como detalles con forma de cuerda, o sea, pero son como vasijas y tal. No sé, muy curioso, perdón, puedes continuar. La releche. En cuanto salga de aquí voy a buscar. Acaba de empezar. Sí, vais a flipar, amigos. Bueno, el tema es que hay pobladores en Japón desde hace muchísimos miles de años y en general no ha sido una isla muy invadida ni ha cambiado mucho de población desde que tenemos registros, con lo cual la gente que vive allí es en gran medida descendiente de toda esa gente que habitaba Japón hace 5.000, 6.000, 10.000 años, ¿no? Esto ha contribuido
a que los orígenes de Japón se narren desde un punto de vista mítico, ¿no? E incluso que los libros de historia oficial, hasta la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se utilizaban leyendas para justificar el origen divino de la dinastía imperial. Sí, ¿no? sí. Que se dicen, los emperadores se dicen descendientes directos de Amaterasu, que es la diosa Sol. No es casualidad, por cierto, que a Japón se le llame el país de sol naciente y que su principal deidad sea el sol, que además está también en la bandera. O sea, todo está relacionado con ese origen mitológico. Luego explicaremos un poco el porqué de ese nombre. Del tema del nombre, sí. El tema es que Amaterasu, la diosa principal de la mitología japonesa, es a su vez hija de los dioses Izanagi e Izanami, no sé si lo he dicho bien, pero creo que va por ahí, que básicamente crearon las islas de Japón hundiendo una lanza divina en el mar. Es decir, hay toda una explicación del origen del pueblo mítico, claro, y del país a través de los dioses, ¿no? Y de ahí que para la mitología japonesa, Japón se ha considerado el país divino, el país, digamos, creado por los dioses y su emperador, el representante de los dioses en la tierra. Esto ya sienta las bases de la especificidad, digamos, de la visión única y aislada que tiene la cultura japonesa de sí misma, ¿no? De somos diferentes al resto del mundo, que además, por cierto, se parece mucho a esa narrativa que también tiene China de sí misma como centro del mundo, ¿no? También creada por los dioses. Ahí ya vemos un par de claves. El imperio del medio, tal y cual. Eso es. No será hasta el siglo III después de Cristo cuando tengamos las primeras referencias escritas sobre Japón, que serán precisamente los chinos, los primeros en recopilar información sobre estas islas en sus anales de historia, ¿no? Y tampoco no se explayan mucho, están más centrados en narrarse a sí mismos, ¿no? Y nos cuentan que Japón era un territorio conflictivo, que había atravesado varias guerras civiles. Mencionan a una tal Himiko, que era una princesa hechicera que habría gobernado esas tierras un siglo antes y que hoy en día, pues obviamente no está muy claro si existió o no, como muchos de los primeros emperadores que mencionan los mitos y leyendas japonesas, porque para que os hagáis una idea, una labor muy importante de los historiadores y arqueólogos hoy en día es dilucidar si ciertos personajes existieron o no, ¿no? De ese Japón antiguo. O sea, tú buscas la lista de los emperadores y los 30 primeros son presumiblemente legendarios. Y luego ya cuando te vas acercando más a algunos más recientes, entre comillas, ya es, bueno, igual existió. Y dices, pero esto... El otro directamente puede ser un invent o un... Sí, tal cual. Claro. Jolín. Bueno, me llama la atención que el primer registro, ¿no?, que viene de Japón, o que se tiene de Japón, venga precisamente de China. Es decir, que no, ya vemos aquí una diferencia, que no es esta gente contando su propia historia, sino que la cuentan desde fuera. No sé si esto confirma esa idea que mencionabais antes de la idea de Japón como un territorio aislado, misterioso, que era, bueno, fue una imagen que se tuvo en Occidente durante muchísimos siglos. Incluso todavía hoy puede pervivir un poco esa idea, pero sigue un poco viva esa percepción de Japón como un país muy hermético, es decir, que ya está internacionalizado, pero ya digo, esa apertura al exterior como que todavía no llega. No sé si es así o cómo se relaciona esa idea de apertura y cerramiento. Pues a ver, esto es un sí y no, ¿no? Porque aquí nos encontramos con una de las primeras ideas fuerza que tenemos que tener sobre Japón, que es un país que a lo largo de su historia se ha debatido entre un aislamiento profundo y dejarse influir por el exterior, y además como en términos muy extremos, ¿no? Esto les ha llevado a tener una identidad nacional muy marcada, un gran sentimiento de diferencia, pero que han construido asimilando elementos de otros territorios y países. Y esto se explica en buena medida gracias a su geografía, porque si nos fijamos en el archipiélago de Japón, está conformado por miles de islas, entre los que destacan las 4 más grandes, ¿no? De norte a sur sería Hokkaido, Honshu, que es la más grande y principal, el troncho grande, Shikoku y Kyushu, ¿no? Son islas muy montañosas y agrestes, sin grandes recursos naturales y en las que la agricultura no era una actividad fácil. Además, sufren terremotos y tifones de forma recurrente. No es el sitio más agradable del mundo. Luego, no es un lugar que al principio invite a vivir, ¿no? Entonces, esta geografía hostil e insular ha facilitado su aislamiento y protección de la injerencia de otras potencias durante siglos. O sea, porque ¿para qué dominar unas islas a las que es muy difícil acceder y donde no hay nada de demasiado valor? Pues me quedo en mi casa, ¿no? Y, por ejemplo, esto no quiere decir que no hayan sido invadidas, ¿no? Porque, por ejemplo, los mongoles intentaron invadirlas en el siglo XI, pero fracasaron. O sea, los japoneses consiguieron bloquearles el paso y expulsarles el territorio. Luego lo contaremos un poco mejor. Y, al mismo tiempo, es un territorio lo suficientemente próximo al continente, está apenas a 190 kilómetros de Corea, como para no quedar absolutamente aislado. Entonces, ellos pueden negociar con sus vecinos y participar en los asuntos regionales desde la antigüedad prácticamente. Y de hecho, pues no entenderíamos la historia de Japón sin la influencia de China. Claro, y que incluso es una isla que tampoco tiene un clima muy, muy extremo, es decir, no es Groenlandia, no es una isla diminuta, estos de en medio del Pacífico, dejamos, mira, es que estás a 3.000 kilómetros de cualquier otro sitio medio normal. Entonces, como que, bueno, tenía ingredientes para que al final el mundo y ellos mismos acabasen un poco relacionados. O sea, que... Os dejamos en paz, pero estáis cerca. Claro, realidad, ¿no? Claro. O sea, estamos aquí a nuestra bola porque queremos estarlo, no porque geográficamente no podamos tener contacto con absolutamente nadie. Entonces, bueno,
ya sabemos que los chinos son los primeros en decir que esa gente existía, que Japón, o algo lo que hoy conocemos como Japón, existía. Pero, más allá de eso, ¿qué rol juega China en Japón? Porque es importante en esta historia. Es un rol importantísimo, no se puede exagerar. La verdad es que China influyó enormemente en todos los países de la zona de Asia durante muchísimos siglos. Hay que entender que China durante muchísimo tiempo fue el imperio más potente y más poblado de la zona, el país más grande, el que marcaba el ritmo a todos los demás, con lo que en buena medida exportó su cultura y sus valores a toda la región, desde la zona del sudeste asiático hasta Corea y también Japón. Que eso, por ejemplo, lo contamos en el episodio de Vietnam, como también la cultura vietnamita también tiene mucha influencia por parte de la China, ¿no? Y entonces, en Japón, esta influencia cultural, económica, etcétera, religiosa, es una constante hasta más allá del siglo XVI, XVII, es decir, que se nota muchísimo y durante muchísimo tiempo, ¿no? La cultura china transformó la vida económica, cultural y política de Japón hasta el punto en el que marca un cambio de era, incluso. Un momento en el que Japón deja atrás su historia antigua, mitológica, y abraza lo que hoy conocemos como el Japón clásico, ¿no? Que es aquí ya cuando estamos en una época más reconocible del Japón. Para que os hagáis una idea, hasta el nombre del país, que en japonés es Nihon, es de origen chino. Significa la tierra o nación del sol naciente. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista de China, Japón era el lugar por el que salía el sol, hacia el este, ¿no? Claro. Que también, por cierto, la palabra Nihon es de donde viene el término nipón en castellano, claro, que es un poco una asociación, digamos, de sonido, ¿no? Tiene sentido teniendo en cuenta, pues eso, que los japoneses venían de esa parte del este donde viene el sol. Y luego, ¿qué cosas prácticas trae China a Japón? Claro, ¿qué hicieron los chinos por nosotros? Más allá del nombre, que está genial, pero ¿qué más cosas pasa, no? Pues, por ejemplo, algo tan crucial como el arroz. China es quien exporta, o digamos que Japón copia de China el cultivo del arroz, un producto que va a ser determinante en toda su historia, ya que los beneficios agrícolas de este cultivo van a sostener la economía japonesa hasta mediados del siglo XIX, hasta que llega la industria moderna. Es decir, el arroz es fundamental para entender a Japón, ¿no? La producción del arroz será el eje de la generación de beneficios y el cobro de impuestos durante la época feudal. Y de hecho va a estar en el centro de ese sistema feudal porque va a ser el factor que determine el poder de los señores feudales. Aquí en Europa importaba mucho más cuánta extensión de terreno tuvieras, es la forma lógica de entender el poder, digamos, terrenal. En Japón lo que importaba más era cuánto producías a nivel de arroz. Claro. O sea, si tienes un territorio pequeñito pero produce muchísimo, eres más poderoso que un señor feudal que tenga mucho más territorio pero que no produzca nada. O sea, allí se ligaba con tengo arrozales. Claro, tengo mucho arrozal. Tengo mucho arrozal. Yo tengo poca broma. Claro, yo tengo 3 cosechas al año, chaval, claro, o sea que ten cuidado. Entonces, el arroz fundamental. Pero también, por ejemplo, influyó China en la cultura japonesa. Por ejemplo, el sistema de escritura, los famosos kanji o ese sistema de caracteres que utilizan en China y en Japón, en realidad es una adaptación japonesa del sistema chino, viene de China, ¿no? Y también creencias como el budismo o el confucianismo también llegaban a Japón a través de China. Es verdad que Japón tiene su propia religión endógena, el sintoísmo, que resumiendo mucho es una creencia animista que tiene que ver con ese origen mitológico del sol y tal, pero el budismo sigue siendo una de las religiones más importantes del país y ha tenido un impacto enorme en la sociedad japonesa. Por ejemplo, la rama zen del budismo ha sido clave en la estética japonesa y en la cultura mesurada que tienen en Japón, ¿no? Ese culto a la belleza sencilla, al minimalismo, la ceremonia del té como muy, ¿no? muy ritual. Todo eso está influenciado por el budismo zen. Y con el confucianismo pasa algo parecido. Lo veremos después también durante la era de la hegemonía samurái, que será cuando esas ideas calen más. ¿Qué ideas son estas? Pues, por ejemplo, el respeto a la jerarquía, a la autoridad, la rectitud, la visión patriarcal de la sociedad. Un poco los valores que han llegado al Japón moderno también. Claro, que en realidad también vienen de China a través de Confucio, ese orden social que se instaura y que moldea a la élite japonesa, a su mentalidad, y que además, bueno, también tiene en su centro la visión del emperador como el ente al que hay que venerar y que es, digamos, la cúpula de la pirámide, ¿no? Casi lo único, en realidad, que no les compran los japoneses a los chinos es esa idea de que Japón era un vasallo, un subordinado del emperador chino, que es una cosa que China intenta proyectar hacia afuera. Por el canto un duro, porque básicamente les han comprado hasta la última cosa. Claro, hasta el código postal prácticamente es el mismo. ¿Qué pasa? Que China tiene esa visión de sí misma como el centro del mundo y obligaba al resto de pueblos de su alrededor a reconocer esa primacía del emperador chino por encima de los demás, ¿no? En la visión china del mundo. Yo creo que en el episodio de Corea lo estuvimos comentando, que hubo ahí esa tensión con los emperadores chinos también. Porque para China el único emperador es el chino, soy el centro del mundo y los demás a acatar y a callar, ¿no? ¿Qué pasa? Que durante siglos Japón fue mucho menos poderoso que China, pero se negó a aceptar ese vasallaje chino y siguió manteniendo a su propio emperador independiente. Lo que le copiaron, de hecho, fue como que tu emperador es una deidad. No, el mío también es una deidad. Voy a traer esa idea y decirnos que el mío va a ser la deidad verdadera, ¿no? No me voy a subyugar al tuyo. Tal cual. O sea, aquí también vemos un poco, no esa contradicción, aunque un poco sí, de soy un país súper puro, milenario y tal y cual, pero en realidad todo lo que tengo... A ver, todo lo que tengo. Se lo he copiado a los otros. Se enfade, ¿no? Se le copia a los chinos o viene con una fuerte influencia de los
de los chinos o de Confucio, que me estoy acordando de la misa aquella que dijo que Confucio inventó la confusión o algo así. Claro, fantástico. Mítica frase. Pero bueno, habéis, hablando de cosas míticas, habéis mencionado a los emperadores, también las guerras civiles, ¿no? Pero bueno, dejando atrás un poco las leyendas, el rollo este de, no, mi país viene de una diosa que hunde la lanza y tal, ¿cómo es la política de ese Japón clásico que empieza a beber de los elementos o la cultura que ahora mismo, o que en esa época está exportando China? Bueno, pues como nos habían contado las crónicas chinas, parece que durante siglos Japón se organizó en torno a clanes familiares enfrentados entre sí por ese poder imperial, por ese poder central. Y aquí hay un debate entre los historiadores sobre cuál fue el primer emperador verdadero. No sabéis si fue Sujin, Ojin, Keitai, ¿no? O sea, tienen ahí un debate. Quien sí sabemos a ciencia cierta que existió fue el emperador Kinmei, quien llegó al poder en el año 540. Este sí ¿no? sabemos que existió. Este existió. Los demás, o sea, Raichu, Son Goku y Dorayaki, no sabemos si han existido. Esos no. Cancelado en Japón para los siglos de los siglos. Sí, de verdad. Entonces, más allá de quién fue primero, lo que sabemos es que en esos siglos se va organizando la política del país en torno a la autoridad del emperador, ¿no? Vale. Se deja atrás esa estructura de clanes para adoptar un poder administrativo centralizado. Entonces, a lo largo del siglo V se llevan a cabo una serie de reformas que reorganizan el territorio, ¿no? Este pasa a ser propiedad del Estado, que es quien cobra impuestos y la reparte de forma aparentemente igualitaria. O sea, llegaron a la Unión Soviética muchos siglos antes de la Unión Soviética. Yo te voy a decir que, ostras, esto en el siglo V es un salto importante, ¿eh? Esto no lo había conseguido os cualquiera. adelantéis. La historia que motivó a Lenin. Sí, un poco Que sí. emocionó No os a Lenin. adelantéis. Entonces, otra medida que importan de China es fijar una capital desde la que gobierna el emperador y donde se encuentra la administración, ¿no? Entonces, antes la capital iba variando según donde el emperador decidiera fijar su referencia, lo cual pues era extremadamente Sí, ineficiente. la típica corte itinerante, o sea, Eso es. todo inventado. Entonces, la primera capital fija fue Nara en el 710 y seguirá siéndolo a lo largo de todo el siglo XVIII, ¿no? Entonces, en el 794, el emperador Kamu traslada la capital a Heian-kyo, que es la actual Kioto, que se convertirá en el centro del poder imperial los siglos siguientes. O sea, Kioto va a ser donde esté el emperador durante muchísimo tiempo. Nara no es donde das de comer a los ciervos o algo así, que es todo como muy bucólico, Me suena con, que sí, pero me con pillas. los cerezos o algo así. Puede ser, pero... Bueno, que nos lo digan los... que nos lo digan. Si han dado de comer a ciervos. Eso es. Entonces, este cambio de la corte a Kioto inicia lo que se conoce como el periodo Heian, ¿no? Que durará hasta el siglo XII y es una era de gran desarrollo económico y cultural. Por ejemplo, se dan las primeras grandes obras de la literatura japonesa, aquí ya empezamos a ver una producción propia, ¿no? Muchas de ellas escritas, por cierto, por mujeres nobles, Ah, mira. porque, bueno, lo comentaremos mejor después, pero esa sociedad cortesana de ese Japón primigenio, de esos primeros siglos, es más matriarcal que patriarcal. Luego esto se va a invertir, ¿no? Entonces, la élite es precisamente esa nobleza de la corte que sirve al emperador y que mira constantemente a China, a donde pues envían a sus emisarios, a sus hijos a formarse y de la que adoptan costumbres y saberes de la corte. A mí esta idea como de asimilar las cosas de un imperio que se considera como un modelo a seguir sin tampoco subyugarte, me recuerda mucho a la relación de la Grecia clásica y Roma, ¿no? De cómo los romanos fueron un imperio que adoptaron y asimilaron todo el saber griego porque lo entendían como más refinado, superior, como algo que tenían que tener ellos también, pero luego no necesariamente dijeron, no, vamos a subyugarnos a esa idea de Grecia, sino que lo cogemos, lo hacemos nuestro y luego nos expandimos como imperio. Entonces, son como, no sé si rarezas históricas, pero cosas que creo que no tenemos de una forma tan intuitiva cuando narramos el poder, que es la idea de asimilo una cultura que me parece superior, interesante, incluso útil para mis propias ideas. Sí, como un sincretismo, o sea, que Eso el es. respeto cultural, la admiración cultural, no implica respeto político. Que si le tengo que reventar, te reviento, De hecho, aunque me gustes mucho. Siguiendo esa línea, igual que Grecia luego será conquistada por Roma, también Japón quiere conquistar después China en un momento Claro. dado, ¿no? Eres el referente cultural, pero te voy a ignorar a nivel político Claro. y te voy a machacar si hace falta, no Claro. hay ningún problema, ¿no? Claro. Y en ese sentido, no hay que dejarse engañar por esta corte imperial tan refinada, porque en realidad el poder imperial no estaba ni tan centralizado ni tampoco era tan fuerte como se podía Ya. creer, ¿no? Era más bien un poco fachada de legitimidad. Para empezar, el territorio estaba dividido en una decena de provincias que tenían sus propios gobernadores nombrados por el emperador, pero es verdad que muchos de ellos eran jefes de antiguos clanes locales que gobernaban las islas desde la antigüedad. Es decir, es gente que tiene su poder local, incluso poder militar, y que el emperador te ha nombrado a ti, pero en realidad yo ya soy
yo ya soy el que está aquí de Claro, siempre. te ha nombrado a ti porque básicamente Porque el que tenía que nombrar. claro, no quedaba más remedio, claro, ya por está. gusto. Exactamente, ¿no? Además, el reparto de la tierra, controlada por el emperador, tenía excepciones importantes. Por ejemplo, miembros de la nobleza y familiares del emperador podían tener propiedades libres de impuestos, los llamados shoen. Esa práctica se extendió tantísimo que a finales de la era Heian, en el siglo XII, el territorio pertenecía a toda una red de caciques y señores locales. Es decir, que tú, a base de darle regalitos a tus colegas, acabas de cargarte tu propio sistema de poder Claro, económico. socavas el Estado porque si todo está libre de impuestos, pues al final tú no obtienes absolutamente Libre de nada. impuestos y además repartido entre gente. Entre Con lo cual, tú coleguitas. tampoco tienes ya poder, digamos, para Claro, controlar el claro. territorio, ¿no? Y esto acaba favoreciendo, efectivamente, que surja una clase militar periférica, señores de la guerra muy poderosos, con capacidad para construir castillos y formar ejércitos, con los que igual no están en Kioto controlando el poder central, pero sí que tienen poder en sus regiones e incluso pueden aspirar a rivalizar con el poder del emperador. Entonces aquí ya se siembra la semilla de la guerra civil y del problema que vendrá Claro, que después. esto entiendo que, salvando un poco las distancias, es un poco la dinámica feudal. Es al final, Claro. pues, gente adscrita al campo, señores locales con un rey muy débil, que en un momento dado pues le pueden incluso echar abajo. Exacto. A veces incluso, como hay en Europa, emperadores un poco vaporosos, es decir, que Sí, era emperador, pero simbólicos. que No efectivamente tanta que no tenía capacidad poder. para controlar el territorio. Claro. Quiero decir, tú puedes tener una administración centralizada, pero necesitas la tecnología y las infraestructuras para llegar a todas las partes de tu territorio, ¿no? Y en Japón eso no necesariamente pasaba. Entonces era muy fácil que un señor en la otra punta dominase con un poder absoluto y siguiese pues sus propios designios, ignorando un poco al emperador o incluso pues amasando un poder a su paralelamente. Claro, porque recordemos que Japón es un país muy extenso y muy montañoso, con lo cual comunicativamente es complicadísimo en esta época. Que Claro, llegue, vete que tú llegue a todo. decirle Entonces, al señor de, oye, no hagas esto. No pasaba. ha pasado ya un mes desde que lo hice. Hala, Pues joder. sería un poco la Somalia de los 90, ¿no? Así un poco estado fallido, donde hay un gobernador en la teoría, pero que luego nadie respeta. ¿Cómo funciona tu cerebro, Fernando? Eso es es. increíble. Que, por cierto, hemos llegado al momento que todo hombre heterosexual estaba esperando. Ha llegado el momento fife de este episodio, que son hablar de los samuráis. ¡Ole! Las katanas, los Claro, pinchos, aquí, la guerra. heterobásicos del mundo, unámonos para hablar de los samuráis, que es uno de los grandes temas que elegimos a los 8 años, como una casa de Hogwarts. Pues hay Claro, gente- tienes dinosaurios, egipcios, samuráis egipcios o romanos. claro, naves espaciales. Ahí eliges, como los Pokémon. Pues hablemos de los samuráis. ¿Quién era esta gente? Bueno, esta gente es la clase guerrera, es la gente que tiene el poder y el derecho de utilizar una espada, ¿no? Que es una cosa que es como muy, muy esencial en su identidad. Porque para el resto estaba prohibido llevar armas. Sí. Vale. Sí. O sea, era un privilegio. Luego esto Esto se hay que va, matizarlo. quiero decir, esto se va desarrollando Claro. a lo largo del tiempo. O sea, no es como que ya en el siglo XII esto se hiciese así, tal cual. Pero sí que los códigos samuráis y quién puede portar la espada, cuántas espadas se portan, esto es algo que se va codificando con el tiempo. Pero sí, la clase samurái son quienes pueden portar la espada, quienes tienen el derecho a hacer la guerra, digamos. Exactamente. Vale. Es verdad que al principio, como bien dice Alba, no eran ni siquiera guerreros con espada como los que conocemos en el siglo XV, sino que es más bien gente que tiene un caballo y un arco y puede hacer la guerra, ¿no? Pero a partir de ahí empiezan ya a aparecer esas clases guerreras, ¿no? Tienen su origen, como decimos, en el siglo X, siglo XI, precisamente en el contexto de esa era Heian, con el crecimiento de los caciques feudales y los clanes guerreros periféricos, ¿no? Llega un momento que hace falta tener a gente instruida en la guerra y que pueda luchar de manera regular. Y aquí hay que hacer alguna distinción, algún matiz, para que la gente se entere un poco de esto, ¿no? Que está muy mitificado. Para empezar, no todos los soldados japoneses son samuráis. O sea, no todo el mundo que hace la guerra es samurái. Hay también tropa, leva, gente, digamos, sin estatus, campesinos, que son convocados para la guerra, les das un arco, unas flechas, una pica Palo, ya la venga, y a pelear, a ¿no? zurrarse. Claro, los samuráis son más bien la tropa de élite, la gente que tiene más dinero, más capacidad, por ejemplo, y que es capaz, con su capacidad económica, con sus tierras y con sus sirvientes, ir a la guerra con armaduras profesionales, con espadas, con armas, con caballos propios. O sea, son un poco los caballeros medievales, gente que se Es un podía poco eso. pagar su equipo y entonces, claro, tenías un estatus superior al que era una tropa de leva Claro. y le dabas un arco y ala. Y que también podía comandar ejércitos Claro, en un momento claro. dado, porque esa es otra cosa que hay que decir. No todos ellos tienen el mismo rango. Hay samuráis, digamos, de medio pelo, más sencillitos, y luego hay señores de la guerra feudales mucho más poderosos, que son los llamados daimios, que son quienes controlan la tierra, controlan los impuestos, y también tienen ejércitos de vasallos samuráis de menor estatus que pueden luchar para ellos. Este es un y con- señor feudal, vamos, hecho y derecho. Es como si fuera un conde o un duque de la Claro, Europa claro, feudal, básicamente. Es un claro. poco lo mismo, ¿vale? Y aquí tenemos que entender que estas relaciones de vasallaje van evolucionando con el tiempo, a lo largo de los siglos. Al principio había samuráis que servían a distintos señores a lo largo de su vida, iban cambiando de lealtad, digamos, ¿no? También estaban los llamados ronin, que son samuráis sin amo, que muchos terminaban siendo mercenarios, básicamente. Si me pagas, lucho por ti, y si no, pues me piro. Claro. Cuando los samuráis se hacen con el control de Japón, desplazando del poder al emperador,
establecerá una estructura social más estricta en la que esas relaciones estaban más marcadas y en la que la lealtad y el honor se convierten en valores primordiales para la estructura militar samurái, ¿no? Esta gente servía a su señor hasta el final, incluso llevando a extremos como acabar con su vida, suicidándose, si deshonraban o decepcionaban a su señor, que es el famoso seppuku o harakiri, que es cogerte el cuchillo y abrirte la tripa, básicamente, ¿no? En el fondo esto no dista tanto de las relaciones de vasallaje del feudalismo europeo, pero es verdad que es mucho más extremo. Sí. O sea, yo no me imagino... Acuchillarte ya es un poco pasarse. Es un poco extreme, ¿no? Sí. El modo difícil del juego, sí. Eso es. Esto es verdad que ha causado fascinación y ha contribuido a lanzar una imagen exotizada de Japón como país de gente ruda, pero también muy honorable y muy servil, que hasta cierto punto también les viene bien a nivel de poder blando, ¿no? Construyes una imagen de ellos como muy mitificada y muy diferente a lo que conocemos aquí, ¿no? Y especialmente en el siglo XIX, los samuráis se verán desde un punto de vista muy romántico, que aún sigue predominando a día de hoy, como también, por ejemplo, pasa con las geishas y otras figuras japonesas que, bueno, pues que siguen estando un poco en ese aparato mitológico que tenemos sobre Japón. Aquí podríamos hacer recomendaciones cinematográficas. Si hubiéramos hecho los deberes esta semana, Sí. Alba. A ver, Blas y yo dijimos, estamos a topísimo, vamos a ver películas de Kurosawa como si no hubiese un mañana y vamos a vernos pues todo lo que es la producción que ha hecho Kurosawa alrededor de la figura de los samuráis, por ejemplo, en películas como Ran, Los 7 samuráis, y ahora otra que me dijiste tú, pero que Creo ahora es no... Kagemusha, puede ser. Kagemusha. Entonces dijimos, bueno, pues además llegamos a hablar de cuál ves tú y cuál veo yo. Nos lo repartimos. ¿Se han visto esas películas? No. He No ha visto ocurrido. 0 unidad de películas de Kurosawa esta semana. Es que Eso tenemos es. mucha plancha. Eso es. Entonces... O sea, es que, perdón, me metí a Filmin, me metí a internet y dije, tú, venga, una de Kurosawa. Y veo 3 horas y 20, 2 horas 50. O sea, y yo pensando, tú, que me queda 1 hora para irme a dormir. Claro. Me pongo una serie y Claro. a planchar. Entonces, como somos humanos, yo quiero verlas, porque sé que están muy bien y sé que muestran muy bien esos códigos de los samuráis y también esa figura mítica, también desde un punto de vista muy occidental, porque ahí Kurosawa tiene como muchas influencias. Entonces, sé que recomendadnos, oyentes, que sí que seguramente hayáis visto estas películas, ¿cuáles, por cuál deberíamos empezar? ¿Cuál os gustó más? Sí, o sea, como que tenemos eso... ¿Cuál es el Kurosawa Starter Pack? Eso, ¿por cuál deberíamos empezar de Y que Kurosawa sea o de compatible otras? con la vida, es decir, Sí. no una de 7 horas con Bueno, es un fin de semana tonto. sonido del viento y te tal. lo puedes Sí, hacer, bueno, ¿eh? pero también hay que Tiene guardada la de ver su sala todavía, ¿eh? La tiene que ver, luego la verá y le gustará. Sí, seguramente. Sí, y le gustará mucho, pero bueno. Que lo que sí, Eduardo, que Nos no ha delegado que una no está aquí hoy, recomendación. pero... Que ahora está construyendo casas en Seseña. Claro. Eso es. Eduardo, que aparece en este guión con sus propias recomendaciones, porque así es él, nos ha dicho que un videojuego que a él le gusta mucho, que muestra muy bien esta idea como de los samuráis, es Ghost of Tsushima. Entonces, bueno, si queréis jugar a un videojuego, Eduardo os recomienda el Ghost of Tsushima. Entiendo que es la segunda parte del Ghost of Tsushima, que también va de un samurái. Yo me meto aquí en la parte de videojuegos. Luego también está hace poco que salió el último Assassin's Creed, es en el Japón, yo creo que del siglo XVI, una cosa así, que uno de los personajes también creo que es un samurái, creo que además es negro, que existió además. Y ya está. Y luego creo que hay uno también, quienes sean más de estrategia, está el, ¿cómo se llama? El Total War, pues nuestros de Shogun Total War o algo así. Vale, no quiero dejar mal a Edu, pero a mí también me sonaba que era Ghost of Tsushima. No, es que esa es la primera parte y el Ghost of Tsushima creo que es la segunda parte que sacan ahora. Pues, vale, porque Google no conoce que exista un Ghost of Tsushima. Es un videojuego que ha desarrollado Eduardo. Después de hacer casas, él desarrolla videojuegos. A mí me lo escribió tal cual y yo lo he puesto así. Yo, como no tengo ni idea de videojuegos, le voy a dar la razón a Edu, pero a mí se me hace un poco raro, no sé. Claro, pero bueno, que hay videojuegos de estos de... Claro. Y de samuráis. recomendadnos películas de samuráis. Exactamente. Vale, entonces, tenemos por un lado a los samuráis, pero queda la otra parte, que hay que hablar de un poquito de nunchakus, que son los ninjas, los ninjas. ¿Esta gente de dónde sale? O sea, no sé si eran... ¿Estos colgados de dónde salían? Claro, no son subguerreros en la estructura samurái. El otro día vi un TikTok de cómo andaban los ninjas. Tu algoritmo es una cosa que me da pavor, Claro, Fernando. claro. Esto es otra pregunta que ha pedido Edu que esté en este guión, ¿vale? Pero bueno. A ver, los ninjas eran otro tipo de guerreros que no compartían los códigos de honor o guerra convencional, por decirlo mejor, de los samuráis. Eran mercenarios, básicamente. Mercenarios a sueldo, que usaban tácticas de espionaje, envenenamiento, sabotaje, guerra de guerrillas. Esa guerra como un poquito más sucia, ¿no? Y sí, para luchar pues sí que usaban esas tácticas de artes marciales por las que se los conoce tanto, aunque la imagen que tenemos de ellos, como de los samuráis, está muy estereotipada por el cine, ¿no? Entonces se cree que surgieron en torno al 500 a.C., serían incluso anteriores a los samuráis, como una suerte de espías que poco a poco fueron desarrollando estos métodos marciales y estas prácticas, porque, a ver, mercenarios ha habido siempre, entonces si evoluciona eso, pues tiene sentido.
Pero su auge llega precisamente con el dominio samurái, que como veremos ahora son siglos muy conflictivos en los que la labor de los mercenarios es muy útil. También hay que decir una cosa, y es que tenemos exagerada la idea de que Japón es un país honorable en cuanto a la guerra, ¿no? Que siempre se respetan mucho, que son muy tal, y en realidad esto es una cosa también mitificada. Claro, luego si tenían que genocidar chinos lo hacían. O sea, no, pero no solamente eso, sino incluso también a nivel de entre dos samuráis, uno ha sido derrotado, el otro ha sido tal, entonces como ha sido honorable, te perdono la vida y tal y cual. Esto es una cosa un poco exagerada. Como no, te mato. Aquí si hay que pisarte el cuello, traicionarte, mandarte morderte un ojo, un ninja, lo que sea, claro. Lo importante es ganar y te voy a aplastar lo que haga falta. Entonces luego veremos en la historia de Japón que hay un montón de ejemplos de traiciones, vasallos que se alían con el otro para... En fin, un montón de historias de estas, y los ninjas juegan parte de ese juego también de traición del Japón clásico. Que aquí lo vemos todo como súper honorable, pero es un Juego de Tronos Japón Edition muy rico. Exactamente. Entonces, decimos que llega un momento en el que los samuráis, esta élite guerrera un poco de la periferia, se hacen con el control político de Japón, ¿eh? Aquí poca broma. Porque entiendo que tras esos siglos donde los señores locales de la periferia van acumulando poder, claro, esto tampoco inventan el fuego, lo acaban proyectando para controlar ese poder central. Pero aquí la pregunta que me surge es cómo llegan a dominar el poder imperial, porque es un cambio gordo. Pues sí, la verdad que sí. Lo que ocurre es que a mediados del siglo XII se da la rebelión Hogen, que es una guerra entre dos aspirantes al trono imperial, ¿no? El emperador reinante del momento, que era un tal Go Shirakawa, y su antecesor Sutoku, que había abdicado años antes. Se arrepintió el pobre hombre. Tenían una cosa muy interesante, que era que no se sucedía necesariamente al morir, en plan esa herencia del emperador, sino que llegaba un momento en el que el emperador se retiraba y se convertía como en el poder enclaustrado, porque se volvía como un monje, ¿no? O como Benedicto XVI. Iba a decir lo mismo. Como que se cerraba y tal, y entonces accedía al poder su sucesor o uno de sus descendientes. Entonces, claro, muchas veces en esos juegos de palacio, pues el emperador enclaustrado seguía teniendo poder y tal, entonces era todo un poco inestable, ¿no? Entonces, ante ese momento de debilidad de la corte, los clanes militares, especialmente los dos más poderosos, que eran los Taira y los Minamoto, aprovechan y se inmiscuyen. Dicen, claro, bueno, aquí nos metemos río nosotros. Revuelto, pues ala, chavales. Eso es. Taira apoya al emperador reinante, que termina ganando y concediéndole el puesto de canciller, que era una figura que hasta ese momento ocupaba la clase noble cortesana, ¿no? De hecho, hay como dinastías enteras de familias relacionadas con el emperador que ocupaban siempre ese rol de canciller, ¿no? Y esto abre la veda a un traspaso de poder de esa clase noble a la clase militar. Entonces, Taira lo que hace es que establece un gobierno durísimo, muy sanguinario con sus enemigos y cualquier forma de oposición, así que en las décadas siguientes se va generando un frente opositor de otros clanes liderado por los Minamoto, ¿no? Y en el 1185, su líder Minamoto Yoritomo da un golpe contra los Taira, ejecutándolo junto a toda su familia, y se hace con el poder político. Entonces, para no dejarse influir por esa corte del emperador, Minamoto se lleva su cancillería a la base que él tenía en la ciudad de Kamakura, que es como donde él se consolida como gobernante. Y así que los samuráis pasan a ostentar el poder dictatorial sobre el país, mientras que el emperador se mantiene como un poder secundario en Kioto. Entonces, Japón pasa a tener un sistema bicéfalo entre el poder y lo que se conoce como el bakufu, o gobierno del samurái regente, conocido como shogun, ¿no? Entonces, de jure, el poder total es del emperador y el shogun es solo su ejecutor, pero de facto es este quien controla realmente el país. Claro, o sea, que tenemos como ya me acuerdo del videojuego, es el Shogun Total War, que no me acordaba, y luego está el 2, para quienes lo quieran mirar en el Steam. Sí, es que uno es de esta época y el 2 es de la Revolución Meiji, que eso ya mola mucho. Entonces, tenemos aquí como un poder, un pelele, básicamente, que es el emperador, que, de nuevo, reina pero no gobierna, por así decirlo. Es como, claro, es el hijo de los dioses. Un poder simbólico. Tampoco me lo puedo cargar, queda feo. Pero luego el poder efectivo es este del shogun, eso básicamente. Y lo que me parece curioso es por qué no acaban directamente con el poder imperial o se nombran a sí mismos emperadores, que esto... En lógica europea hubiese sido como lo obvio, ¿no? Me lo cargo y me nombro yo y punto. Rebano al rey y yo soy el emperador, pero le dejan vivir. Eso es, porque a ver, la figura del emperador se sigue viendo como algo divino, ¿no? O sea, tanto ellos por los militares, por estos samuráis, como por el resto de la población. Entonces les conviene mantenerla porque atentar contra esa figura es atentar contra los dioses de los que emana el poder. Estás atentando contra los descendientes de los dioses. Eso ya es meterse en otra cosa, ¿no? Entonces, el shogun justifica su poder en el hecho de que el emperador
emperador es quien les había elegido. O sea, como se supone que actuaban en su nombre, tenían la legitimidad para hacer lo que querían. Pero para ello tenían que contener tanto al poder imperial en Kioto como al resto de clanes de guerreros. Esto en el fondo no se diferencia tanto de cuando algunos autócratas modernos celebran elecciones periódicamente aunque no sean limpias, ¿no? De Putin ha ganado con el 90% de los votos de los rusos, por lo tanto significa que su gobierno es legítimo. Claro. ¿Es más democrático Rusia por celebrar estas elecciones? No, pero se utilizan como un sufragio popular para decir, oye, yo sí que tengo que estar aquí en el poder. Pues esto es parecido. No nos vamos a cargar a esa figura del emperador que tiene todo un aura divina, que nosotros también respetamos hasta cierto punto, pero somos pragmáticos, queremos poder, entonces lo mantenemos, lo aislamos, minimizamos su poder al máximo posible y lo acumulamos nosotros actuando y gobernando en su nombre. Me recuerda un poco a Arabia Saudí. Sí. Es decir, lo religioso legitima a una dinastía, pues se llama Arabia Saudí, no se llama Arabia García, y entonces yo, como gobernante, te legitimo a ti como religión oficial. Perdón. Ya, no es el... Arabia, hombre, aquí, Arabia Arancón. En una ucronía podría haber sido Arabia Arancón. Claro. Claro, total. Y iría, pues eso, con la Yo con la pensaba toalla en la cabeza. en una referencia un pelín menos punky, que es el ajedrez. Alba se rompió. Alba Alba pinchado. Reiniciemos el programa porque es que esto... También puede haber un Arabia Leiva, sí. Me ahogo. Que iba a decir que se parece un poco también al ajedrez. El rey es el que realmente tiene el poder para ganar la partida, pero no tiene poder efectivo en realidad. Ya, el rey en el ajedrez es lo peor. Si te cargas al rey o si consigues capturar al rey, has ganado. Pero el rey no hace nada, en realidad, más allá que eso, ¿no? Claro. Y esto es muy importante. Ahora que Alba ya se ha recuperado, Claro, podemos vuelve a seguir. estar con nosotros. Estaba bebiendo agua. Y me ha dado toda la risa, perdón. Bueno, desde Araya García, de transmitiendo en directo, decía, esto es importante, el tema del rey como poder simbólico, porque durante los próximos, no digo años, sino siglos, durante el tiempo de los samuráis como poder hegemónico en el país, la figura del emperador va a estar siempre ahí. Nunca va a dejar de haber emperadores. El problema es que muchas veces dan igual quién es el emperador porque el poder está en el shogun, ¿no? Ellos no pintan nada. Y esto va a ser clave porque cuando lleguemos a la época de la restauración Meiji va a haber una especie de vuelta de esto y el emperador va a decir, oye, no, yo mando porque soy el emperador Esto y tú te vas fuera. siglo XIX bien entrado. Esto que empieza lo del Shogun en el 12, más o menos. Sí. Sí, Sí, en sí. el O sea, que siglo XII. son 7 siglos. Exactamente, Poca, ¿no? poca broma. E incluso hoy en nuestros días, en el Japón contemporáneo, el emperador todavía existe, tiene un rol muy simbólico, a nivel político no manda nada, pero no se le cuestiona. Nadie se imagina en Japón un régimen republicano. El emperador es Bueno, básico. ni los estadounidenses se atrevieron. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, Deja de este tío. que esto ya es para el segundo episodio, Que nos quitamos de pero movidas. nadie se planteó nunca quitar al emperador, ¿no? Ahora bien, si algo caracteriza al dominio samurái es la violencia extrema y la inestabilidad política de estos largos 7 siglos, porque fue una época muy turbulenta para Japón, que se vio sumido en luchas constantes por el poder entre distintos señores de la guerra y también entre estos y el poder imperial. O sea, siempre hay una pugna por ver quién es capaz de controlar el país, ¿no? Claro, porque el emperador no se tocaba, pero el Shogun, oye, peleaos por él. Claro, Claro, sí, total. sí, claro, Claro. eso es un poder más terrenal, ¿no? Claro. Luego hay un momento en la historia en la que establecen una regla de que solo los descendientes o supuestos descendientes de el mítico clan Minamoto son los que tienen derecho a acceder al shogun, pero esto lo trampean fácilmente. Claro, total. Y entonces aquí encontramos de nuevo esa idea constante de Japón que es clave para entender el país, que es que el poder tiene a disgregarse. La lucha entre los poderes centrales y los periféricos, ese poder atomizado, es una constante histórica que no van a conseguir superar hasta como mínimo el siglo XVII. O sea, es un país que le costó mucho unificarse. Claro. Entonces, también para romper con esa imagen mitificada de un Japón homogéneo y unido por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando hablamos de esa hegemonía samurái, claro, no hablamos de, pues eso, un siglo, sino 7. Que esto es importante, es mucho tiempo, porque estos shogunatos van a dominar Japón hasta la restauración Meiji, último tercio del siglo XIX. Esto luego lo analizaremos. Pero lo interesante es que en este tiempo, claro, en 7 siglos dan para mucho, el país sufre una transformación brutal, como no puede ser de otra forma. Claro, o sea, aquí vamos a sintetizarlo un poco porque si no estaríamos aquí 3 años, pero para que los oyentes se queden con las ideas principales, lo primero es que estos 7 siglos se dividen en distintas etapas. O sea, para empezar está la era Kamakura, que es la ciudad donde hemos dicho que el shogun Minamoto trasladó su gobierno. Sí. Es un periodo que dura 2 siglos en el que gobiernan los Minamoto y los Ojo, que era el clan de su esposa, que pasará a ser la regente tras la muerte del shogun, ¿no? Y luego se perpetuará con sus descendientes. ¿No? Y que está marcada por los enfrentamientos con el poder imperial, que en ese momento sigue teniendo bastante fuerza, como es lógico, y las invasiones mongolas que hemos comentado al principio del episodio.
Este es el momento de gran apogeo del imperio mongol con los descendientes de Gengis Khan, que llegan a subyugar la península de Corea entera, y en el 1274 dan el salto a Japón en su flota de barcos. Y aquí es donde la orografía de la isla favorece a los japoneses, que son capaces de repeler las dos invasiones, porque son dos invasiones, ¿no? en un par de décadas. Y aunque también es cierto que dedicarán muchísimos recursos, lo cual debilita a nivel financiero al shogunato Kamakura, con una crisis económica y el descontento de los samuráis a su servicio, a los que no pudieron recompensar. Y aquí vemos también esa idea de la fidelidad y del honor, pues también se rompe un poco, pues como, oye, págame también, claro, ¿no? Claro, soy samurái, pero a mí se me das la pasta. Claro, y eso también te genera tensión, te genera rebeliones, te generan alianzas con otros clanes, en definitiva, inestabilidad. Aquí, inciso cuñado, pero me parece muy curioso cómo pensamos siempre los mongoles, como esa civilización ni siquiera, o ese pueblo medio nómada que va siempre a caballo y que no tiene una estructura, digamos, establecida, pero esta gente montó un imperio y tenía una flota de barcos que flipas, potentísima, además. Sí, pero que nadie piensa, mongoles en barco. No, pues claro, sí. Solo caballos. No, también flotaban. Exactamente. Los mongoles. También navegaban. Bueno, aquí hay una curiosidad que es muy interesante, y es que los samuráis no repelen a la invasión mongola solos, sino que cuentan con la ayuda inestimable de un tifón que oportunamente destruye buena parte de la flota mongola en esa segunda invasión que hacen los mongoles. Los japoneses llamaron a este tifón viento divino, que se traduce como kamikaze. Mira. Que es una palabra que seguro que nos suena mucho más y que asociamos desde luego a esos pilotos suicidas de la Segunda Guerra Mundial, pero viene de este momento, ¿no? De ese viento divino que viene y nos ayuda a repeler la invasión mongola. El tema es que esa debilidad del clan Hojo, yo no sé cómo se pronuncia, la verdad, bueno, es que no sabemos japonés. Exactamente. Perdón por las pronunciaciones japonesas. Total. Claro, nos falta el C1 todavía. Exactamente. El tema es que esa debilidad del clan gobernante, vamos a dejarlo ahí, le da una oportunidad a los emperadores que, de hecho, en el 1331 se levantan contra el poder del shogun, con el apoyo, eso sí, de dos clanes militares, lo cual al final demuestra que siguen siendo estos los militares periféricos quienes tienen el poder realmente. Claro, o sea, un poco otros señores locales usan al emperador para legitimar, entiendo, su levantamiento. Exactamente. Y entre el 1333 y 36 consiguen restaurar el poder imperial acabando con el clan gobernante, ¿no? ¿Por qué dura tan poco esta situación nueva? Bueno, pues porque enseguida el líder de uno de esos clanes guerreros, como decías tú, Fer, Ashikawa Tahauji, Ashikawa Tahauji. Majísimo, señor. Se autoproclama shogun y restaura la estructura bicéfala interior con un nuevo shogunato y colocando como emperador además a un pariente del emperador rebelde, que encima el tío se marcha al norte con sus fuerzas imperiales y, ojo a esto, crea otra corte imperial paralela a la de Kioto en la zona norte del país. O sea que volvemos a lo de antes, pero encima tenemos dos emperadores y dos cortes diferentes. O sea que tenemos, esto es como los papas y los antipapas, básicamente. El de Peñíscola. Eso es. Entonces, primero Kioto, estamos hablando de Kioto, luego la capital de este Bakufu, de este gobierno donde al shogun le dé la gana, porque se va moviendo, y ahora encima otra corte imperial, o sea que hay varios Japones dentro de la isla, que es lo interesante, varios reinos. No sé cuánto dura esta situación, si dura poco, mucho. Pues dura unas cuantas décadas, porque no será hasta el 1392 cuando el descendiente de Tahauji, Yoshimitsu, consiga reunificar las dos cortes imperiales y Kioto vuelva a consolidarse como la capital del imperio. Y sobra decir que aquí ya estamos de nuevo en un nuevo periodo samurái, ¿no? Hemos cambiado de época, ¿no? Que es la era Ashikawa o Muromachi, que será la ciudad cercana a Kioto donde trasladarán este shogunato, que durará otros 3 siglos aproximadamente. Entonces es como el rey católico, vuelve a unificar todos los reinos que y están con cada nuevo shogun hay una nueva era, claro, y hay un nuevo nombre, digamos, ¿no? Y ojo, porque si la era Kamakura nos parece un follón, porque lo es, esta nueva era que acaba de entrar ya sí que es el follón tremebundo. O sea, la selectividad de Japón tiene que ser un poco complicated, ¿eh? Claro, selecciona tu periodo más follonero de la historia y ahí te examinas, ¿no? Este periodo es el periodo que se conoce como de estados guerreros, es decir, una serie de guerras civiles constantes, encadenadas unas a otras, en las que los distintos clanes se enfrentarán entre sí, además siempre atravesado por rencillas, venganzas, tú antes me traicionaste, pues ahora me toca a mí, todo ese rato así. Sí, todo el salseo de telenovela. Peleándose por el poder central y también luchas territoriales entre ellos. Oye, yo te conquisto tu región, luego tú la mía, no sé cuántas, nos aliamos entre nosotros. La más famosa de estas guerras civiles es la guerra Onin, que inaugura ese estado de guerra constante en el 1466 y que está ya entre los daimios más poderosos del momento, por a ver quién es el que consigue el título de shogun. En el fondo es lo que importa, ¿no? La consecuencia directa de todo esto es que la sociedad japonesa se militariza muchísimo. De repente crece muchísimo el número de samuráis, hay mucha gente que tiene que luchar porque estamos en guerra constante y con ellos también se populariza el acceso a las armas. El país está armado hasta los dientes, ¿no? Llega un punto en el que hasta el campesino más pobre puede llegar a portar armas en la guerra
Y también incluso llegar a ascender en la escala social. De hecho, la idea como de comprar el título de samurái es aquellos campesinos que logran tener los suficientes recursos pueden casi como a convencer a un líder o a un samurái venido a menos para que les conceda el título de guerrero y de vasallo y por lo tanto ascender en esa escala. O sea que aquí vemos como esa estructura que parece como muy rígida también tenía pues podía permear básicamente en base al dinero, ¿no? Sí. Claro, te voy a decir que hay un poco de mercadeo aquí, de yo te vendo el título o el derecho y tal. Es estricto, pero obviamente pues tiene sus pero con pasta todo se puede. Exactamente, ¿no? Aquí lo curioso de todo esto es que a pesar de este estado de guerra constante que, digamos que desestabiliza muchísimo el país, a pesar de todo eso, fueron siglos en los que la economía creció bastante. El país se desarrolló, profundizó el comercio con China y también los núcleos urbanos empezaron a crecer. A pesar de estar todo el día zurrándose, aún así consiguen que el país se desarrolle, ¿no? Japón empieza ya a despuntar en esta época como una economía mucho más atractiva y fuerte que antes, aunque evidentemente seguía muy atomizada a nivel político en los señores feudales que controlaban el país. Es que claro, estás en el siglo XV. Si hay un punto en el que no empiezas a tirar para adelante, es que te quedas atrasísimo. Sí, claro. Es lo que pasará luego. Además. Efectivamente, aquí llega, claro, estamos hablando de 1400 y pico, te puedes imaginar un poco a nivel internacional en qué ¿Quién vendrá ahora? Estamos, claro, quién tiene que aparecer en escena. Son los siglos donde se empieza empieza a tener el auge la navegación europea. Aquí los portugueses ya habían llegado a Asia en barco, zona de, pues, por ejemplo, la India y demás, y no tardarían en hacerlo los españoles, los neerlandeses, los británicos, y esto tiene un impacto evidente en Japón. No sé, esta llegada de portugueses, castellanos, holandeses, tal, cómo le sienta a los samuráis. Porque claro, es como el mundo no está tocando a la puerta. Eso ya es. No son chinos. Sí. Pues como dices, los primeros que llegan a Japón en el siglo XVI son los portugueses, seguidos muy de cerca por los españoles, llegan casi como en un año unos y a los pocos otros, ¿no? Pero son los primeros que establecen los enclaves comerciales más importantes en el archipiélago. Y recordemos que según el Tratado de Tordesillas de 1494, castellanos, el reino de Castilla y Aragón y portugueses se reparten el control del mundo, trazando una línea imaginaria de polo a polo, porque al oeste de esa línea todo pertenecía a los reyes de Castilla y Aragón y al este del reino de Portugal pues pertenecía al reino de Portugal. Esto sí es el verdadero orden bipolar. Claro. Y no la Guerra Fría de Luego mierda nos esa. reímos de Sykes-Picot y estas barbaridades de británicos, pero nosotros hicimos un tajazo así, ¡pumba! Papa mediante y esto para mí. Y claro, esa parte que era de Portugal, del reino de Portugal, incluía a Japón, ¿no? Entonces ellos tocó Japón. Entonces tenían la primacía para negociar y establecer puertos. Entonces al principio los japoneses les dejaron establecer estos enclaves comerciales porque veían que era lucrativo negociar con ellos. De hecho, sobre todo en los clanes de la isla de Kyushu, dijeron, ay, pues a tope con los japoneses, ¿no? Además traían productos muy apreciados como los arcabuces, que eran armas de fuego antecesoras a los mosquetes, ¿no? Entonces decían, oye, encima tenemos aquí armas militares más potentes. Si nos estamos armando hasta los dientes y esta gente trae un arma de fuego, o sea, deme 10, fentanilo. Si mi clan rival está con el arco y las flechas y la espada, yo tengo pues un mosquete primigenio, pues oye, me voy a quedar con el mosquete primigenio, ¿no? Pero es verdad que los portugueses trajeron algo importantísimo y mucho más amenazante, que es el cristianismo. Y aquí entramos en lo que es mi Imperio Romano, que es el poder de las ideas, ¿no? O sea, el poder del comercio y el poder de las armas es muy importante, pero el poder de las ideas también puede ser muy amenazante y fundamental en la geopolítica. Porque los misioneros que iban en los barcos se lanzaron a evangelizar Japón y en apenas unas décadas habían convertido a cientos de miles de personas, incluidos algunos señores feudales. Y esto era un problema porque los cristianos le debían pleitesía a Dios, por encima de a un señor feudal, al shogun o incluso al emperador. ¿Qué figura divina va a ser el emperador si mi Dios no elige a este emperador? Mi Dios es omnipotente y no tiene nada que ver con esto. Por lo tanto, esto a ojos de buena parte de esa élite samurái era un problema porque amenazaba su legitimidad. Claro, llegan los portugueses en plan, ¿ha oído usted hablar de Jesús? Y los japoneses en plan... ¿Tiene un momento para hablar de la Biblia? Claro, es como, a ver, relaja que te estás pasando. O sea, bacalaos sí, arcabuces sí, pero esto de hablar de Jesús no, a mí no. El tema es que hay mucha gente que sí dice, sí, me mola. Claro. Y claro, tienes ese choque de legitimidades entre samuráis y daimios que aún siguen creyendo en el shogun y en el emperador, pero que son cristianos. Claro. Y que a lo mejor se alían antes con otro daimio cristiano que con el bando que te interesa en la guerra. Es una cosa como muy curiosa, que además, y aquí viene la siguiente recomendación, que es la serie Shogun, que no sé si está en HBO, me parece, es reciente, y cuenta muy bien esta tensión creciente entre la llegada de los occidentales, en este caso creo que son portugueses e ingleses, pero bueno, en cualquier caso da un poco igual, ¿no? Hay un prota de la serie, un personaje importante, que es británico, que enseña, por ejemplo, tácticas militares europeas a los samuráis.
empiezas a ver ya como hay gente en Japón que, dispuestos a pegarte leches con el de al lado, prefiere hacerlo con arcabuces y con tácticas modernas que seguir con el rollo del arco y la flecha, por ejemplo. Que con ¿no? ese upgrade, vamos, le pintan la cara a los de los clanes de enfrente. Y también, por ejemplo, se ve muy bien lo de la parte de la evangelización, ¿no? Que hay como 5 regentes en la serie y al menos creo que 2 de ellos son cristianos. Y tienen esa, digamos, lealtad al obispo portugués que está por allí evangelizando, ¿no? Claro. Luego también es interesante la serie, a mí la vi, me gustó bastante. Alba está ahí discrepando. A ver, creo que está muy bien, ¿eh? O sea, como que es una serie que, para entender ese contexto como de, bueno, pues el rollo de los daimios, los samuráis, las relaciones de poder, el poder portugués y cómo llega y la evangelización, es interesante a nivel histórico. Pero el final, como de la segunda mitad de los últimos capítulos me aburrieron profundamente. O sea, me aburrí muchísimo viéndola. Entonces, el principio está muy bien, luego me aburrí mucho, pero para entender un poco todo esto, aunque sea ficción, está guay. Entonces, intención 8, ejecución 4,5. Eso es. ¿Sale Godzilla? No. Pues, y tampoco Pikachu, lo siento. Pues ya, no me habéis ganado. A ver, a mí me gustó porque creo que está muy bien hecha, pero sí te compro que el final es un poco... Es aburrida. El tema es que, aunque esté ficcionada y los nombres hayan cambiado, en realidad sí que se inspira en el momento histórico de ese cambio de régimen en el que va a llegar el periodo Tokugawa, que es el shogun que va a establecer un régimen mucho más duradero, ¿no? La caída de ese shogunato de Ashikawa y la siguiente era, ¿no? En realidad, ¿qué pasa? Que a finales del siglo XVI, el daimyo Oda Nobunaga consigue derrocar al clan Ashikawa, que es el que hasta entonces estaba gobernando Japón, el último shogun que teníamos. Y además lo hace usando armas de fuego y tácticas militares europeas. O sea, que aquí ya vemos cómo... el mundo influye. Claro, juegas mejor en esta liga con un poquito de, como dices tú, de fentanilo. Claro. Entonces, Oda consigue ocupar Kioto, la ciudad entera, e instaura un shogunato propio, que además es sanguinario. Si el tío se dedique a reprimir a toda la gente que se le opone, porque si llegas al poder y no haces un poco de escabechina, no mola tanto. Claro. Y además el tío consigue, como digo, combinar los arcabuces europeos con tácticas típicas japonesas como el arco y la flecha, la caballería y las espadas, que ya se usaban también, ¿no? Oda es el primero de esos 3 grandes unificadores de Japón, que son líderes militares que en esa época, en el siglo XVI-XVII, lograrán, después de siglos de guerras civiles y guerras entre feudos, establecer un gobierno más o menos unificado y coherente para todo el país, para todo Japón. Que les ha costado, pero lo están consiguiendo. ¿Qué pasa? Que Oda muere enseguida, asesinado no, traicionado por uno de sus vasallos, es otro ejemplo típico de las traiciones y las guerras de poder entre líderes feudales. Y le sucede como regente un tal Toyotomi Hideyoshi, que es el segundo de estos grandes unificadores, que aunque él oficialmente no se convierte en shogun, sí que es el tío que manda y se erige como un dictador aún más sanguinario todavía que el anterior, ¿no? Y que se impone sobre el resto de clanes. Curiosidad aquí, Hideyoshi tenía orígenes campesinos, lo que nos ejemplifica muy bien ese crecimiento de los samuráis y hasta cierto punto el ascenso social a través de la guerra que antes comentaba Alba, ¿no? Meritocracia. Claro, si eres mejor más sanguinario, cortando cabezas, le vas luego, subiendo. A pesar de sus orígenes campesinos, reprimió muchísimo al campesinado. Fue súper sanguinario con los campesinos, que fueron una clase que sufrieron mucho durante todos estos siglos de Japón feudal. Pues no hubo ahí como una sensación de clase. Y además el tío aspira a crear una dinastía nueva y la serie de Shogun justo está en ese momento, que es cuando él se muere e intenta que su hijo sea el nuevo Shogun, pero los otros regentes dicen, a ver... Ni de coña, yo quiero como yo exactamente. Sashimi de salmón de estos de la dinastía rara. Exactamente. Otra cosa que también hace Hideyoshi muy importante es crear un sistema integrado de recaudación de impuestos, lo que, más allá del tema militar, que es interesante, contribuye quizá mucho más a unificar el país. Claro. Ahora ya tenemos una forma de organizar la pasta un poco más coherente, ¿no? Y además también prohíbe el cristianismo. Y masacra a un montón de conversos y cristianos, porque mira, ya que pasas por aquí, pues me quito un montón de gente. Pero quizá la cosa más importante que hace Hideyoshi es lanzar una invasión enorme a Corea, 160.000 hombres y no sé cuántos cientos de barcos. El tío anuncia oficialmente que quiere construir el ejército más grande del mundo, invadir China y conquistar el mundo entero. Claro que sí. Optimista. El tío se despertó con ganas de marcha. A tope. Follow your dreams. Claro. ¿Y qué hace? Pues empezar por Corea, que es lo que está más cerca, claro. Y allí se va. Claro. En realidad lo que busca Hideyoshi, más allá de los objetivos un poco grandilocuentes, es algo mucho más práctico. Pensemos que acaba de acabar una guerra civil larguísima, acaba de tomar el poder, pero en Japón hay cientos y miles de soldados curtidísimos y con ganas de lío. Y que antes o después se van a empezar a pelear entre ellos otra vez y contra ti mismo, ¿no? Entonces, lo que él entiende es, si les mando fuera, si esa energía militar, en vez de dejarla hacia adentro, la mando hacia afuera, yo me evito problemas, ¿no? Y es importantísimo todo esto, porque esa invasión de Corea es el primer germen del imperialismo japonés, que no dura mucho, porque la invasión fracasa, pero es la primera vez que Japón intenta expandirse hacia afuera, y bueno, pues ahí luego veremos lo que pasa después. Y aquí, una recomendación
que es este libro que ya he recomendado 15 veces en este podcast. Casi la Biblia de esta casa. Orden Mundial, es que se llama Orden Mundial, Claro, y claro. esta casa se llama así por este libro de Kissinger, en el que explica pues cómo ve Japón su lugar en el mundo y coge la guerra esta de Hideyoshi para explicar la guerra de Corea de los años 50, de la Guerra Fría. Y dice, la lección es que controlar Corea es muy complicado si llega China por el norte y te zurra, que Claro. es lo que le pasó a Estados Unidos en los años 50 y también lo que le pasó a Hideyoshi. En un momento dado, cuando él amenaza el dominio chino en Corea, los chinos dicen, no, me meto Coño. aquí, me meto por el norte y te la devuelvo, y en pocos años los coreanos y los chinos repelen el avance japonés e Hideyoshi pues poco después muere y su régimen desaparece. Claro. Voy a aprovechar que Blas ha abierto la veda de las recomendaciones para recomendar muy rápido el libro que básicamente ha sido fundamental para este guión, que es Breve Historia de Japón de Mikiso Hane. Está genial. Si queréis leer la historia de Japón muy bien contada, Esto es de Alianza. De Alianza. De breve historia de lo que sea. sí. Suena bastante bien, Este libro sí. está increíble, te lo sintetiza muy bien, te lo explica muy bien. También tiene pues tanto la parte como más militar de shogunes y tal, y un análisis más, pues, más social, más cultural, y está muy, muy guay. Que la mitad de esta serie son de Asimov. Sí, que son tiene todos los de buenísimos. breve historia de Bueno, Asiria, el Imperio Romano, son todos tal, de Asimov. son la leche. Sí, sí. Bueno, y ya que estamos en esto, otra cosa más que Ala, si no me iba a dejar, ala, que venga. en vez de ser un libro es una revista, que creo que es una novedad en Pues este podcast. sí, acabas de iniciar una nueva El último número de Desperta Ferro, Historia Moderna, que es historia, sobre, una revista muy chula. sobre la Desperta Ferro. batalla, a ver si lo digo bien, de Sekigahara, que es la batalla en la que se acaba Ponla el aquí en el Ondas, Sí, porque ponla claro, por es ahí. que una revista es más difícil, Más de, difícil. de situar. Es la batalla en la que Tokugawa, que es el protagonista de la serie de Shogun, ya toma el poder definitivamente y consigue. Entonces mola porque es verdad que es muy técnico a nivel militar, pero también te da todo el contexto político y a mí me moló bastante. Que además la aquí verdad. estoy viendo la contraportada, recomiendan a su vez otros libros. Claro, Aquí sobre hay como Japón. 6, 8 libros de la historia de Japón. Además, la gente de Desperta Ferro es colega, hace un curro Sí. muy bueno. Unos mapas muy Unos chulos, mapas que chulísimos. también somos muy de mapas en esta casa. Así que leedla, compradla o lo que queráis que hacer Esto, con ella. buena mierda, ¿eh? Sí, la vi en un kiosco el otro día y dije, ojo, esto me viene bien. Pec. Y la pillé. Sí. Pues hala, ahí queda. Entonces, también por esto os quería un poco preguntar, porque siendo Japón un territorio insular, como todos sabemos, dependen del mar, ¿no? Y lo lógico es también un poco expandirse, proyectarse a través del mar, como hicieron otras potencias. Pero esta gente no lo hace, no se les ocurre. Y hasta el siglo XVI, es decir, muy tarde en términos históricos, no invaden Corea. Lo que me pregunto es, ¿por qué a esta gente no se le enciende la bombilla de, pues, pues estoy a palos en mi isla, voy a intentar expandirme hacia el mar para, pues yo qué sé, salir de aquí o buscar más poder fuera? Pues desde luego es muy interesante porque de hecho se podría ir más allá y establecer un paralelismo con potencias como el Reino Unido, Países Bajos, España, Portugal, Sí. que serían esos grandes imperios navales de la historia, ¿no? Eran reinos relativamente pequeños, en el caso, pues, por ejemplo, de los primeros, ¿no? De Reino Unido, Países Bajos, Portugal también, sin muchos recursos internos, lo cual les impulsaba a lanzarse a los mares, explorarlos y comerciar y conquistar otros territorios. Claro. Potencias terrestres como China no sintieron ese impulso porque durante milenios su fortaleza estaba en la expansión terrestre, a pesar de que ellos tenían acceso al mar, pero bueno, es que daba igual realmente, ¿no? Entonces, Japón podía haber tomado un camino parecido, pero en primer lugar, su principal referencia era China, porque era un imperio terrestre. Por otro lado, eran un territorio con un poder muy atomizado. Hemos visto constantes luchas de clanes, estaban muy enfrascados en sus luchas internas. No quiere decir que estos reinos europeos no sufrieran crisis internas, pero sí que tenían un poder lo suficientemente centralizado como para proyectarse hacia el exterior. Entonces, Japón estuvo siglos demasiado inmerso en esas guerras civiles como para pensar en expandirse. Por eso ese protoimperialismo japonés llegaría mucho más tarde, con invasiones a Corea, que además fracasaron. Entonces, tras este fracaso y la muerte de Hideyoshi, el shogunato Tokugawa, que comienza en el año 1600, y pondrá un aislamiento estricto del país que durará otros 2 siglos. Por eso no veremos un auge del imperialismo japonés hasta tiempos modernos con la restauración Meiji. Y este momento es importantísimo porque es un momento de proyección global de las potencias europeas, está todo el mundo creciendo hacia afuera y expandiéndose, y en ese contexto Japón decide hacer lo contrario, no entrar en el juego, sino mirar hacia adentro. Hablamos de que solamente en ese momento permite comerciar con Japón a China, a Corea y a Holanda. O sea, se cierra todo el resto del mundo y no quiere que nadie Esto más... es después del fracaso de la invasión de Sí, es de que Corea. aquí hemos hecho un poco de meandro narrativo, pero básicamente después de que muera Hideyoshi, después del fracaso de Corea y de que se establezca ese shogunato de Tokugawa, después de la batalla de la revista,
se cierran hacia adentro. Esto de salir al exterior es una mierda, vámonos para Nos adentro. salió mal, hay mucho follón fuera, aquí se está mejor. Que es un poco la misma decisión que toma China en el siglo XV. Después de Claro. esas expediciones hacia el mundo, dice, esto de los barcos y tal, es muy caro. Mucho lío. Vámonos para adentro Eso, y a se mí en la acabó. carrera me lo explicaron como la época del ensimismamiento, que me gusta mucho esa idea de países y potencias ensimismadas en sus problemas internos y por lo tanto no capaces de proyectar poder geopolítico. Eso es como muy curioso Y de a que nivel además- histórico. Y que además se pierden muchas cosas a nivel de avances tecnológicos y políticos, de ideas, y luego llega, por lo que sea, alguien a tu puerta y te has quedado muy atrás. Te revienta, claro. Eso luego lo contaremos, ¿no? El tema es que a partir del 1673, en Japón se expulsa a todos los europeos menos a Holanda. No se permite comerciar a nadie más que a Holanda, que por lo que sea tiene mejor relación con Japón, ¿no? Y además a esa gente se le limita el comercio a través del puerto de Nagasaki. O sea, solamente puedes llegar a este puerto que tengo yo controlado en la zona sur del país y nada No más. es como un extremo, o sea, y lejos del poder centralizado. O sea, que en el último pueblo Sí. de Japón, ahí sí puedes comer. Que es verdad que durante siglos la zona sur de Japón fue más poderosa y más rica porque es Sí. por donde llegaba el comercio con Europa. Luego ya veremos cómo cambia eso, pero es cierto que se les limita mucho el acceso a ese puerto, ¿no? Y ya en el siglo XIX, en el 1825, se firma un decreto para expulsar a todos los occidentales. Ya está, por la fuerza, si es preciso. De aquí todo el mundo fuera. Holandeses incluidos. Claro. También, por ejemplo, se prohíben los libros occidentales. Es decir, no entra literatura ni ideas occidentales en el país. Se prohíbe, ¿no? Y por otro lado, también se prohíbe que los japoneses salgan hacia afuera del país. Es decir, ni nadie entra ni tampoco sales tú hacia afuera para coger ideas de fuera o copiar ideas, ¿no? Hacen la de Corea del Norte, básicamente. Sí, prácticamente es un régimen como el de Corea del Norte. ¿Por qué llegan a ese extremo? Bueno, pues porque temían a ese poder cristiano, que era muy desestabilizador, porque ya vemos que cambia la legitimidad política en el país. También tienen mucho miedo de que Europa es mucho más poderoso a nivel militar. Entonces, si salgo fuera, igual me calientan los morros. Me canean. Claro. Es verdad que, curiosamente, sí que adaptaron y copiaron tácticas occidentales, ya lo hemos comentado antes. Por ejemplo, Tokugawa, este fundador del shogunato, él vestía armaduras occidentales, le molaban más y, bueno, pues lo hacía sin ningún problema, ¿no? Pero también es verdad que hacen este giro hacia adentro por una cuestión de orgullo propio. En el fondo no dejaban de ver las costumbres y códigos japoneses como algo superior a los demás, ¿no? Porque se supone que son ese país divino creado por los dioses, con lo cual yo, ¿por qué me voy a copiar de nada si yo soy mucho mejor que De esto, hecho, ¿no? trataban a los, y esto CC Punzadas, trataban a los europeos de bárbaros. Hay que expulsar a los bárbaros y será una idea y un término que utilizarán pues hasta el 19 o el 20 incluso. Claro, que no asocian, por ejemplo, la superioridad militar con la superioridad política. Es decir, No. yo qué sé, a lo mejor igual que los mongoles podían ser superiores militarmente, pero yo les considero unos atrasados, entonces, esta gente que me va a enseñar a mí. Porque iban a hacerlo si tenían unos sistemas políticos muy complejos, una cultura muy sofisticada, o sea, para el estándar japonés, un europeo tenía unas formas bastante rudas, bastante bárbaras, bastante atrasadas desde su punto de vista. Eso también se ve muy bien en la serie de También se ve Shogun, bien en Shogun. porque el marinero que llega, un marinero inglés, huele mal, es mal educado para los estándares japoneses, no entiende los códigos de cómo se come, ¿no? de los modales en la mesa o la sociedad, y para el japonés eso es importantísimo. Entonces a él le ven como un tipo que viene de un submundo prácticamente. Claro, ¿no? un salvaje, entonces como, bueno, pues Aunque mira. sea más poderoso a nivel militar o económico, pero es un salvaje, no conoces los modales, ¿no? Y además, recordemos, han intentado hacer una invasión enorme a Corea y ha salido mal, así que tampoco tiene ningún incentivo para volver a arriesgarse. Claro, Si luego te dejas allí y me dieron en los morros. pues Bastante que hemos ya conseguido unificar el país, entonces, virgencita, que me quede como estoy. Claro. Entonces, en vez de todo eso, en vez de ir hacia afuera, durante esa era Tokugawa, que va de los siglos XVII hasta el XIX, Japón se desarrolla muchísimo, pero a nivel interno. Es decir, que crecen muchísimo las ciudades, los núcleos urbanos importantes, también empiezan a aparecer nuevas profesiones y también el arte va cambiando y surgen corrientes nuevas, pero al mismo tiempo el país se queda aisladísimo a nivel internacional y no se empapa de los avances históricos a nivel económico, militar o naval. Y eso a largo plazo pues les hace muy vulnerables a lo que venga después. Y también hay que decir que hay algo de influencia de exterior sí que llegaba, porque había comerciantes que conseguían entrar pues de contrabando, ¿no? Algo llegaba a Japón, Sí. pero era algo muy minoritario. Y esto contribuyó de nuevo a fortalecer la imagen de Japón como un territorio distinto y misterioso al que pocos podían llegar, que se une a esa imagen mítica de los samuráis que hemos comentado antes, ¿no? Ya había europeos que habían conseguido llegar a Japón, en el momento eran expulsados, entonces había unas historias sobre ese territorio mítico al que no se podía entrar, ¿no? Y aquí hay un libro absolutamente precioso y muy original que se llama Seda, de Alessandro de Barico. Es una historia muy bien contada, de una forma muy bonita, de un comerciante de seda de francés que viaja a Japón de Strangis para conseguir pues como los gusanos, ¿no? los gusanos de seda. Y entonces está narrado de una forma muy especial porque es como repetitivo a nivel de cómo te cuenta el viaje, ¿no? Siempre te cuenta el viaje aparentemente de la misma manera, es como muy delicado,
olvidado, es una historia de amor en cierto sentido, pero te habla de esa idea de Japón como un territorio lejano, mítico, incomprensible para los europeos, difícil de acceder. Y entonces, nada, es una recomendación literaria que es preciosa, se lee en una tarde y es muy bonito. Yo tengo otro. Venga, la fiesta del libro. Las dos rivales de Sawako Ariyoshi, una escritora japonesa. A ver. Narra la historia, novelada eso sí, pero basada en hechos reales, de Hanaoka Seishu, que fue el primer cirujano de todo el mundo que operó con éxito con anestesia general. Es el primero que consigue desarrollar una fórmula para anestesiar a alguien y operarle de lo que sea, en este caso es de un cáncer de pulmón, y lo hace con éxito. Esto es finales del siglo XVII, principios del XVIII. ¿Qué ocurre? Que este tipo, para desarrollar esas técnicas de medicina, se inspira en buena medida en lo que viene de la información que reciben a nivel anatómico y de medicina de Portugal primero y luego de Holanda. La medicina tradicional japonesa en realidad es medicina tradicional china, otro ejemplo más de la influencia china, pero este tío se da cuenta de que las técnicas europeas son mucho mejores. No valía para una operación a corazón abierto. Claro, porque para empezar no se había practicado la anatomía, no se conocía cómo era el cuerpo humano por dentro. Claro. Y en Europa sí que se empieza a hacer eso ya. Entonces, en esos siglos XVI, XVII, XVIII, empiezan a llegar informaciones, influencias de cómo en Portugal, en España, en Europa se opera a la gente y se conoce la medicina moderna, y este tío se utiliza para conseguir eso. Que tiene incluso más mérito porque es a cuentagotas la información que llega, ¿no? Claro, y encima la cosa de la novela que es interesante es que es una novela sobre un contexto muy rural, que además también te transmite muy bien las jerarquías sociales, el patriarcado, él y sus mujer y su madre como subordinadas de sus investigaciones. A mí me parece que es un libro bastante delicado y que explica muy bien cómo funcionaba Japón en esa época. No, tiene mérito conseguir eso. En esa época también estaba Doraemon, que te resolvía todo, entonces conseguía... era más difícil conseguir ese tipo de cosas y esa apertura al exterior. Vamos ahora con el resto del periodo Tokugawa y la restauración Meiji, que aquí también hay salseo, pero antes toca hablar de nuestros queridos testimonios. En sección veraniega. Del calor, testimonios del calor. Estamos aguantando hoy con cierta dignidad. No es el calor sofocante que hemos visto en otros episodios. Además, este tiene carta. Nos han llegado, tenemos muchos correitos este verano, también muchas cartas. Eso siempre mola, se nos está acumulando. Ahí tenemos superávit de testimonios. Pero bueno, vamos a intentar darle salida con el mayor ritmo posible. Esta vez nos ha escrito... nos han escrito desde Armenia, ni más ni menos, y además una carta bien chula. Nos dicen, aquí este ha sido Cristóbal, quien nos escribe. Nos pone: hola señores del orden, señoras del orden. Wow. Sin afán de rivalizar con Eduardo en el tema de los viajes, es imbatible, y mucho menos con su capacidad constructiva, he pasado unos días por Armenia. Claramente no podía evitar pensar en ustedes a cada explicación, que si la primera en hacer oficial el cristianismo antes que el Imperio Romano, que si la Gran Armenia, que si los problemas con los vecinos turcos y Azerbaiyán, que si desde la última guerra con Azerbaiyán ya no celebran tanto Eurovisión, bueno, que si mogollón de turistas iraníes y rusos, claro, Armenia hay cierta afinidad con eso. Y dice, en fin, mucha tela de cortar y que contar. Os pensaba enviar un pendrive con el reportaje fotográfico, pero me he decidido... No, aquí los viajes, como dijimos, hay que mandar horteradas. Lo más hortera que se os ocurra, hecho, en ese sentido, que tenga relación geopolítica. El regalo de Cristóbal no es tan hortera. Es muy chulo y lo agradecemos, pero no entra en la horteridad total. No, ahora lo veremos. Tiene cierto punto, o sea, para mí pasa bien el corte, no es la Torre Eiffel que está por ahí, son ¿Está por ahí? Claro, una Torre Eiffel... No, todavía no. Es la Torre Eiffel del futuro. Es la Torre Eiffel del futuro. Aún no ha llegado. Aún no ha llegado, la Torre Eiffel aún no ha llegado, aunque no ha llegado. La Torre Eiffel de la semana que viene. De Schrödinger. Wow. Vais a flipar. Menudo autogol, niño. Ahí sí que sujetaron el cubata. Pero bueno, Cristóbal nos dice, os pensaba enviar eso, el pendrive con el reportaje fotográfico, pero me he decidido mejor por un imán con el monte Ararat. Junto, a lo de haber sido los primeros en oficializar el cristianismo, quizás es lo más mencionado durante la visita. Sí, ahí no se supone que está el Arca de la Alianza medio varada. Se supone que fue donde encalló el barco de Noé. El arca de Noé, eso es, no el Arca de la Alianza, que me estaba yo liando. Eso lo tiene Indiana Jones. Seguid haciendo el extraordinario trabajo que hacéis, que ganéis más premios, que disculpéis la data y ver cuándo hacéis un nuevo directo, que espero que sean de Sphere de Las Vegas. De los mapas ahí deben verse bien. Ojo, eso es verdad, Eso es verdad. Le pegamos un toque a Trump y que nos haga un huequecillo. Un huequecillo en el calendario. Un fuerte abrazo, Cristóbal Herrera, el mecenas. Pues mira, este es el imán que nos ha mandado Cristóbal, efectivamente. Aquí está. Qué majete, Armenia, Cristóbal. Eres más bonito cuando tenemos que recién pintado. Teníamos la duda de si este tronchito de aquí es el Alto Karabaj. O sea que hay que cortárselo.
hay que quitárselo, sí, porque ya Armenia, por muy a su pesar, ya no lo tienen. Pero bueno, aquí está el monte Ararat, que además es un monte bien grande. ¿Se pegará en el caballo? Pues no, porque esto no es, Ay. bueno, metales de esos que Imantado. No. hacen tucu, No. básicamente. El Fernando de Ciencias, el Joder. Fernando Nobel, básicamente. Así que no, va a tener que ir a la nevera o desde luego a la repisa del... De premios. Sí, de premios, ahí con el Papa, Sí, con la sí. Reina de Da Inglaterra. igual que se caiga. Yo lo dejaría por aquí. Con Vamos a el- dejarlo por vamos aquí a dejarlo y por lo aquí, luego pondremos, lo lo pondremos en la Eso es. nevera. Al lado del gatete. Eso es. Muy chulo el imán. Muchísimas Esto, gracias. muchas gracias, tío. Cristóbal, si tú también, además de irte de viaje, quieres dejarte los dineros en una suscripción del Orden Mundial, pues es más que bienvenida, porque ahora puedes suscribirte, lo sabes, no tengo la libreta a mano, somos una calamidad andante. Pilla una por ahí. Verdad, Joder, Fernando, joder. En fin, sí, a ver. El preparado te van a llamar. como- Exactamente. Que nada, que si te quieres suscribir y apoyar nuestro trabajo, si te molan estos episodios de Japón, de Tailandia y tal, y también los viajes, pues oye, apóyanos con tu suscripción, que es muy necesaria. Sabes que tienes el cupón podcast, con ese cupón te damos un 10% de descuento. Y además, utilices o no cupón, si te suscribes por un año, te regalamos la libreta del Orden Mundial y te la enviamos a cualquier dirección de España, básicamente. Estés donde estés, vivas fuera de España o vivas dentro, te la enviamos a cualquier dirección y así pues puedes apuntar De España. de España. Claro. Si vives fuera, pídesela a tus padres, a tu colega. Sí, hay gente que nos dice, oye, mandad la casa de mis padres, de un hermano, de un amigo, que yo qué sé, pues que en agosto voy por allí y la recojo. Oye, pues fantástico. Ujú. Nos escribes y te la mandamos a esa dirección. Pero bueno, que al final tu suscripción hace posible que mantengamos este barco a flote, básicamente. Esto es No es el fin del mundo. Nos hemos quedado con que el clan Tokugawa establece el que será el último shogunato, también el más poderoso, irónicamente, pero no hemos contado cómo llega Tokugawa exactamente al poder y sobre todo cómo transforma a Japón más allá del aislamiento internacional, que no es que sea un plus, pero haría más cosas el bueno de Tokugawa. Claro, es verdad que hemos hecho, como decía, una pequeña digresión histórica, así que volvemos ahora otra vez a ese final del siglo XVI, el año 1600. Todo comienza con la muerte de Hideyoshi, el caudillo este que invade Corea y le sale fatal, Sí. y esa muerte desata otra guerra civil entre los daimios por ver quién controla el poder, que es justo, como decía antes, el momento en el que empieza la serie de Shogun, en esa guerra civil, ¿no? El más poderoso de esos señores feudales es Tokugawa Ieyasu, que es un señor de la guerra que provenía del este del país, de Edo, lo que es el actual Tokio. Vale. El tema es que este Tokugawa, en el que se ha inspirado, como decía, el prota de Shogun, que se llama Toronaga, pero que en realidad es el mismo El mismo personaje. señor. Sí. Este señor, perdón por el spoiler a la gente que quiera ver la serie, pero consigue tomar el poder, consigue imponerse a los demás señores Bueno, feudales. si es la historia, poco spoiler. Claro, te a digo. ver, vete a Wikipedia. Claro, a macho. Jesucristo le matan, venga, lo siento, ala, ya os he fastidiado toda la... Por favor. Por favor, ayuda. Sí, de verdad. Bueno, entonces se convierte en shogun, gana la guerra, chimpón y adiós, ¿no? Entonces, para mantenerse en el poder y ahorrarse otros tantos siglos de estados de guerra civil todo el rato, y también porque él quiere quedarse ahí y que no le maten, básicamente, Es lo suyo, sí. Tokugawa impone una serie de reformas muy importantes. En primer lugar, reparte feudos entre los daimios para mantenerlos contentos. Les da básicamente prebendas, terreno para que estén ahí ricos y contentos, ¿no? Pero se asegura de que su clan y sus vasallos más directos y más leales tengan más territorio y tengan más riqueza. Esto también es lógico, Es ¿no? lo suyo, sí, claro. Claro. También crea un orden social en el que la dinastía propia, la de este Tokugawa, y las familias a las que su linaje estaba más vinculado son más poderosas, mientras que el resto pasan a estar en un rango menor. Esto Tokugawa ahora mismo tiene sentido, pero dentro de 2 siglos te va a venir un poco mal. Ya, o sea, a ver, Tokugawa y los primos de Tokugawa, premio grande. Los que no, pues... Claro, entonces los que no, Las pues, chustillas. ahora se conforman porque no les queda más remedio, Claro. pero cuando tengan ganas de pelea y más Sí, fuerza, jarana, pues claro. van a volver a por eso, ¿no? Cada señor feudal podía seguir gobernando su territorio como quisiese, pero las relaciones exteriores, los matrimonios también entre familias, que es muy importante porque establece, digamos, las alianzas en el país, y también el transporte entre feudos y la moneda estaban bajo el dominio del shogun. Él, digamos, que se impone en cuanto a cierta lo que es... centralización aquí. Claro, entonces. lo básico lo tengo que controlar yo porque si no nos perdemos, ¿no? Esto favorece evidentemente un sistema clientelar que encontraba un equilibrio entre las ansias de poder de cada clan y el poder centralizado, lo cual asegura más o menos la paz Sí, y ya las peleas como que está se todo el mundo reducen un poco, contento, ¿no? claro. Pero fijaos
que tardan bastante en unificar el país, porque en Europa, por ejemplo, países como Francia, España, Portugal o Inglaterra, con muchos asteriscos, consiguen una autoridad central más o menos centralizada desde al menos el siglo XV. O sea, aquí se tarda mucho más, ¿no? En Japón llega casi 2 siglos más tarde esa capacidad de centralización, ¿no? Y luego, otra cosa determinante para la geopolítica actual de Japón es que Tokugawa traslada su gobierno a Tokio, a lo que entonces se conocía como Edo. Pensemos que hoy vemos a Tokio como el centro del país, pero hasta entonces el centro estaba en Tokio, incluso a nivel geográfico. En Kioto. Perdón, en Kioto, eso es. Estaba en Kioto, la capital imperial. Incluso a nivel geográfico, ellos llamaban al este del país el país del este, de Kioto para allá, y de Kioto hacia el oeste Era el Seigoku, el país del oeste. O sea, para ellos Kioto era el centro total. Rollo como Alemania. Sí, un poco sí, ¿no? Así que Tokugawa hace una revolución al llevarse el gobierno a Edo, y no solamente eso, sino que además obliga a todos los daimios a tener una segunda residencia en Edo y a visitar la ciudad anualmente. Es como si fuera la corte de Versalles, ¿no? Si quieres influir, tienes que tener aquí una casa. Y ven que quiero hablar contigo de vez en cuando. Y venir a verme, claro. ¿no? Entonces, así, lo que durante siglos había sido una región más bien periférica, más bien remota, más bien fuera del centro político, de repente pasa a ser un contrapeso muy fuerte a Kioto, que sigue siendo, al fin y al cabo, la zona en la que está el emperador, pero que no manda tanto como Edo, ¿no? Y esto a nivel territorial no se había conseguido hasta ese momento. Hoy Tokio es la ciudad más grande del mundo y además es el centro neurálgico político-económico de Japón, que se puede ver muy bien en el mapa de la geopolítica de Japón, que quien nos esté viendo lo proyectamos en la cúpula de Las Vegas, pero bueno, si claro, en tu pantalla. Pero si vas en el coche no lo mires, no. Pero si estás en casa puedes parar el vídeo y verlo tranquilamente, ¿vale? Eso es. Y algo interesante del periodo Tokugawa es que este orden social estricto permeó a toda la sociedad gracias a una nueva oleada de confucianismo. O sea, esas ideas ya habían calado siglos antes, pero aquí como que se refuerzan, ¿no? Eso contribuyó a mantener un orden en el que las clases sociales eran muy claras. Los campesinos debían servir a su señor y obedecer, los habitantes de las ciudades y comerciantes eran despreciados por esa ambición por el dinero, otra cosa que les saldrá mal más adelante. El vil metal. Y existía una clase de parias que eran repudiados por todos, ¿no? Entonces, ser samurái significaba estatus y poder. Y esto también afectó a la mujer. Antes hemos dicho que ese Japón más antiguo se cree que era una sociedad más matriarcal y, de hecho, bueno, hubo varias emperatrices y mujeres regentes, pero a medida que la clase samurái va imponiendo sus ideas patriarcales, el poder de la mujer disminuye hasta este momento, cuando se entiende que las mujeres estaban al servicio de sus familiares y esposos, ¿no? O sea, como que esa subordinación de la mujer se institucionaliza precisamente en la era Tokugawa. Que todavía Japón sigue siendo un país muy patriarcal. Sí, y esas ideas patriarcales y ese machismo de la sociedad japonesa sigue permeando hasta nuestros días, ¿no? Entonces, hay un estilo recto y comedido que influye en el arte. Por ejemplo, los haikus tan famosos son de esta época, son muy apreciados por la clase samurái, pero al mismo tiempo convive con el auge de los núcleos urbanos y una vida hedonista y desenfrenada de las ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como el teatro japonés, los grabados, los distritos enteros dedicados a la prostitución, esto es algo que empieza a formar una vida urbana muy rica y que también ejerce como de contrapunto a ese estilo samurái, ¿no? Y esto es lo que pasan a denominar este estilo hedonista y urbano como el mundo flotante. Aquí hay una curiosidad que se aleja un poco de lo que contaba Ala, pero que me parece muy, muy curiosa, y es que en el mundo samurái se veía bien la homosexualidad, que es una cosa que después desapareció. Se llamaba Shudo o Wakashudo, que significa el camino del joven hombre. Y eso básicamente es, pues como en la antigua Grecia, un señor mayor que le gustan los jovencitos, y entonces la lógica es, te enseño el camino recto de la belleza, la nobilidad, y luego pues si también nos enrollamos, pues fantástico, ¿no? Y sin embargo, enrollarte con una mujer es arriesgarte a feminizarte, ¿no? A los valores malos. El hombre es el que te va a enseñar la fortaleza, la lucha y tal. Cuando llegue el cristianismo y de verdad ya se asiente en el país como influencia cultural, la homosexualidad entre hombres se va a ver muy mal y va a desaparecer. Pero en aquella época era una cosa como súper normal, bien vista e incluso honorable entre la capa, digamos, militar de la sociedad. Fíjate, qué cosas. Y en esta época también, claro, hemos hablado de samuráis, ninjas, tremendo check. Aquí también surgen las geishas, que no sé, es otra figura esta mítica, mística, que genera fascinación, hasta libros muy conocidos. No sé de qué época son, cuál es su rol en la sociedad exactamente, a qué se dedicaban. Pues sí que surgen más o menos aquí, ¿no? Porque las geishas, que eran mujeres expertas en artes como la música, la danza, la conversación, la decoración floral o la ceremonia del té, ejercían de acompañantes artísticas a clientes adinerados que, bueno, pues como que pagaban por esos servicios, ¿no? Surgen a finales del siglo XVIII como ayudantes de las cortesanas de más alto
rango, aunque ellas no son exactamente unas cortesanas, no ejercían la prostitución exactamente, ¿no? Y entonces a lo largo del siglo XIX y principios del XX es cuando más desarrollan su actividad y luego en la Segunda Guerra Mundial entran en declive. En realidad, las geishas, aunque surjan en este periodo Tokugawa, finales de este periodo, son una figura más propia de la restauración Meiji, pero sus orígenes sí que están pues en este mundo flotante de las grandes ciudades del que hablamos. Pero que al final eran personas como muy instruidas. Sí, eran mujeres como muy, pues eso, muy sabias, como que sabían mucho, muy educadísimas. Se las hablaban como artesanas. Esta idea del arte de la conversación, ¿no? Pagar por tener una conversación interesante, que te canten y que toquen música. Y aún existen todavía, pero son muy complicadas de conseguir porque son carísimas. Claro. Y la idea es que te dinamicen una relación, por ejemplo, de negocios. Vas a cenar con tu socio de no sé qué y pagamos una geisha para que nos cante y nos sirva el té o lo que sea. Sí, Fíjate. sí, bastante curioso. Y volviendo aquí a los buenos de la dinastía Tokugawa, supongo que por muy bien montado que tuviesen el sistema, llega un momento en el que, bueno, todo lo que sube baja. ¿Qué es lo que ocurre exactamente para que esta parte de la era Tokugawa haga catapum? Pues a ver, para entenderlo tenemos que fijarnos tanto en la dimensión interna como la externa, ¿no? A nivel interno llega un momento en el que el sistema Tokugawa se empieza a degradar, se pervierte, por varios motivos. Uno de ellos es el endeudamiento de los daimyos, ¿no? Las clases gobernantes se endeudan cada vez más para poder mantener su estilo de vida. Pues ellos tenían que ostentar para legitimar su poder. Además tenían que mantener dos residencias, una en la ciudad de la que fuesen y luego en Edo, ¿no? Y esto enriquece mucho a los prestamistas y a los comerciantes de las ciudades, que eran tradicionalmente repudiados por los samuráis. Muchos, al no poder pagar sus deudas, ceden el derecho a portar armas o empiezan a respetar y temer a estas clases financieras urbanas. Incluso llegan como a postrarse ante el prestamista, lo cual es como la deshonra absoluta, ¿no? Entonces este orden social se debilita, lo que hace que los shogunes pierdan legitimidad. Surge un rechazo social a los daimyos y al shogunato, además de un nacionalismo japonés que se focaliza en la figura del emperador. Empiezan a reclamar como una visión propia de lo japonés. Rechazan, por ejemplo, las enseñanzas y toda esa tradición de influencia china. Y esto se ve muy bien en la aparición de una escuela, que es la Escuela de Aprendizaje Nacional, y de los pensadores que saldrán de esta escuela, ¿no? Que se convierte en una suerte de oposición intelectual muy potente, que luego será quien será capaz de llevar a cabo la restauración Meiji, ¿no? Así que el emperador, que llevaba siglos relegado a un segundo plano con bastante resignación, vuelve a ganar peso. O sea, es un poco revolución burguesa aquí, ¿no? Es justo lo que, la nobleza. es lo que iba a decir, justo. Se parece, si lo piensas, bastante a la decadencia del antiguo régimen en Europa, por ejemplo. Quiero decir, los duques y condes de Francia, de Inglaterra o de Alemania vienen de ser señores de la guerra en la Edad Media, que se han ganado el puesto a base de guerrear y gastarse muchísimo dinero en armas y en soldados, pero cuando acaban las guerras civiles y el país se centraliza, pasan a gastarse el dinero en lujos, la vida de la corte. Que son improductivos. Claro. Se convierten incluso en una especie como de garrapata social, ¿no? Que absorben la riqueza de la clase campesinada, digamos, de la clase baja. Al mismo tiempo, la burguesía no deja de crecer y la clase baja dice, oye, ¿por qué tengo que currar yo y rendir pleitesía a este tipo que no hace más que gastarse el dinero en fiestas y tal, ¿no? Entonces es un poco parecido a lo que pasa también en Japón, ¿no? Y luego, por otro lado, está el factor exterior, que es que llega a Estados Unidos a tocar a la puerta. Claro. Estamos en el año 1853, has tenido 2 siglos Tokugawa para hacer los deberes y no los has hecho, y ahora vas a tener que ponerte las pilas, porque llega el comodoro Matthew Perry. No confundir con el de Friends, claro, el que se murió hace poco. No. Que sé cómo se llama. Matthew Perry. Ah, también. Claro, no me acordaba. Bueno, pues este es el Matthew Perry, que viene con ganas de follón a Japón, no el otro. Llega con sus famosos barcos negros, que son buques de guerra mucho más poderosos y avanzados que los japoneses, evidentemente, y amenazan con atacar Japón si este no se abre a comerciar con ellos y a dejarles entrar en el país. El presidente de Estados Unidos manda una carta diciendo: mi estupendo amigo el emperador japonés, por favor, haz el favor de abrirme las puertas, porque si no, igual... O te reviento. Hay lío, ¿no? Sí. Entonces, les dan un año para responder. Japón se lo piensa durante todo un año. Hay un gran debate nacional sobre si abrirnos o no abrirnos. De nuevo, esta es la gran línea, digamos, que define a la historia del país, el aislamiento frente a la apertura. El emperador se niega a abrir Japón, pero el Bakufu, el gobierno militar, hace oídos sordos y termina cediendo ante Estados Unidos y firmando un acuerdo en el 56, 3 años después. Que en parte también es porque, oye, es que si no nos van a zurrar. Pero bueno, al final lo consiguen hacer, ¿no? La carta que manda Japón, por cierto, como respuesta a Estados Unidos es muy graciosa. Viene a decir algo así como que sus leyes ancestrales les impiden abrirse al exterior, pero bueno, que si te pones así, Matthew, lo que tú quieras, tío. Las ¿no? leyes ancestrales se pueden cambiar también. Claro, o sea, las podemos cambiar, lo que haga falta, lo que tú quieras, Matthew, tranquilo. Entonces, ¿esto qué pasa? Que levanta, evidentemente, una oleada de indignación popular que refuerza precisamente a esa gente que favorece al emperador, lo que mencionaba antes Alba de ese nacionalismo japonés que rechaza la influencia exterior y que reclama una vuelta del emperador. Y entonces esta gente empieza a pedir
que se expulse a los estadounidenses y que se vuelva a recuperar el régimen anterior, ¿no? Y esas protestas, por supuesto, fueron apoyadas por aquella gente militar que había sido relegada, digamos, a un rango inferior cuando llegó Tokugawa al poder. Es decir, si tú repartes todos los feudos entre tus colegas, los otros luego se van a enfadar contigo y te la van a devolver siglos después, que ¿no? se los denominaba como los señores de fuera, porque se entendía como una estructura de reparto territorial y a nivel también familiar, como concéntrica, círculos concéntricos. Entonces, los más alejados, tanto a nivel territorial como de relación familiar con el clan Tokugawa, eran los señores de fuera. Pues esta gente luego te la va a querer devolver, va a volver ahora, y llega un momento en que el tema está insostenible para los Tokugawa, que en el 1867 el shogun cede, devuelve el poder al emperador, y este aprovecha, traslada la capital imperial a Edo, es decir, él ya se va de Kioto, asumiendo que Kioto es una ciudad que no tiene, digamos, músculo económico ni político, asume que Edo es mucho más grande y que es más interesante, y entonces, para reclamar la legitimidad del nuevo sistema, mueve toda su corte a la nueva capital, a Edo, que la renombra como Tokio, que es el nombre que tiene ahora mismo, que significa la capital del este. Y así es como acaba la hegemonía samurái, acaba la era de los samuráis y llega la famosa restauración Meiji. Claro, porque, bueno, llegamos a esa restauración Meiji, es fundamental, es además del restablecimiento del poder imperial, pero no solo, sino que supone una modernización express de todo el país para básicamente convertirlo en una potencia como las de esa época, que al final estamos ya muy metidos en la revolución industrial, muy bien entrados en el siglo XIX. Porque en apenas 50 años, Japón, esto es lo curioso, pasa a ser un régimen básicamente feudal a ganarle una guerra a Rusia, que no es que Rusia fuese la gran superpotencia, pero era una potencia occidental de primer nivel. Esto es loquísimo, es de las épocas más locas de la historia. Y creo que es interesante desde luego, que contemos cómo lo hicieron. Porque más aquí también venía contando Blas de que como los conservadores son los que quieren abrirse, pero el emperador, que sería uno de los más proclives o, no sé, como más de apertura mental, dice que no. O sea, que aquí también hay un cacao mental en Japón bien curioso. Sí. Es paradójico porque las fuerzas pro-emperador y más nacionalistas eran contrarias a ese aperturismo, claro, precisamente, pero al final terminaron ganando las facciones pro-imperiales que veían con buenos ojos aquello de equipararse al exterior, ¿no? De lo que se dieron cuenta los japoneses es que no podían seguir protegiéndose a base de estar aislados, sino que tenían que ser capaces de rivalizar con los demás en un mundo de imperios. No podemos olvidar además que las guerras de opio en China son contemporáneas más o menos a la restauración Meiji, y ellos sabían que China venía de ser un imperio milenario, entonces dicen, es que no nos lo podemos permitir. Claro, ¿no? Ves que acaban de reventar a tu vecino, que para tirar como el gran referente es como, bueno, chavales, creo que debemos ponernos un poco las pilas. Eso es. Entonces, para ello instauran una máxima nacional que es nación rica, ejército grande. Entonces, para lograrlo, implementan toda una batería de reformas estructurales a todos los niveles, económicas, políticas, sociales, y se pusieron como modelo precisamente a quienes querían confrontar, las potencias occidentales. En el fondo hicieron como habían hecho con China en la antigüedad, ¿no? Entonces, entre las reformas políticas, por mencionar algunas, abolieron los dominios feudales y la centralización del poder, sustituyendo la estructura feudal por un consejo ejecutivo dividido en gabinetes, gobernadores y administraciones locales, una cosa más como más moderna. Sí, ¿no? Es una administración contemporánea, básicamente. Sí, claro. Pero claro, dar el salto del feudalismo a eso es un salto histórico bastante curioso, ¿no? Se redactó una constitución en el 1889 y se creó un parlamento bicameral, no sin muchísimas tensiones, que era la dieta imperial, ¿no? Que no era democrático en este momento. A nivel social se abolió el sistema de clases del shogunato y los samuráis perdieron todos sus privilegios, incluido el de portar la espada, y esto también generó muchísima tensión social, porque, por ejemplo, hay unos vínculos muy claros entre esos samuráis o guerreros de clases más bajas con los orígenes de la yakuza japonesa, ¿no? Y con otros disturbios violentos. Tienes a toda una clase a las que has despojado como de sus privilegios y casi como su razón de ser. Pues eso te genera luego unas derivadas complicadas. Que esto, ¿no? es la peli del último samurái, ¿no? Justo iba a mencionarlo, sí. Esta época. Que es verdad que es muy hollywoodiense, pero que explica muy bien esa tensión entre el Japón moderno, que tiene ametralladoras y tiene uniformes militares occidentales, y el samurái que quiere defender al emperador con la katana y que evidentemente pierde la partida. Claro. O sea, que aquí también lo hemos pasado un poco por encima, pero hay una guerra civil en Japón entre esas facciones que buscan un poco, pues, a ver quién se impone. Eso y ganan es. los del emperador. Que además, por cierto, ahora lo veo con ojos más adultos, pero cuando yo veía la película cuando era niño decía, ay, qué pena los samuráis con lo majos que son y tal. Claro. En realidad lo que pasa es que los samuráis son la clase conservadora militar que quiere mantener el poder y no cambiar nada en el país. Y hay otra gente que dice, sí, ya, pero ya está bien.
Hay que modernizar un poquito. Claro, y también en el fondo es una figura anacrónica para el mundo de entonces, pero es lo que pasa cuando tienes ese aperturismo como de repente, ¿no? Sí, total. Entonces, ¿qué pasa? Que se instaura un ejército nacional profesional con servicio militar obligatorio. Y, por ejemplo, también a nivel económico pasaron de una economía agraria a otra industrial para lo que permitieron a los campesinos por fin poseer tierras y impusieron pues impuestos agrarios, ¿no? Construyeron fábricas, subvencionaron empresas privadas, por ejemplo, empresas como Mitsubishi son de este momento, ¿no? También modernizaron el transporte con la construcción del ferrocarril. O sea, es una revolución a todos los niveles en muy, muy pocos años. Claro, y para que esto funcione bien es necesario un cambio de mentalidad brutal. O sea, sí, esto es una petada de cabeza. Hay que actualizarle el sistema operativo a toda la gente de golpe, ¿no? Y para eso, una de las grandes apuestas de la restauración Meiji es precisamente la educación, que es instaurar una educación obligatoria y abrir universidades en el país a saco para que la gente se forme rápidamente, ¿no? Ellos entendieron que la población formada era una población mucho más rica, mucho más poderosa, evidentemente, y también hicieron una cosa muy novedosa, que es mandar a la gente fuera de Japón para que aprendan otras cosas. Ahora sí. Ahora sí. Venga, vete allí a copiar cosas a ver si te traes alguna idea, ¿no? De hecho, tenían el juramento de que, cito textualmente, se debe buscar saber de cualquier lugar del mundo con el objetivo de reforzar los cimientos del gobierno imperial. Vete por ahí fuera y tráete alguna cosa. Sí, además como estrategia nacional. Sí, totalmente. Que era como un objetivo estratégico. Que también es una cosa que ahora que pienso, también ha hecho China desde hace 30 años. Voy a mandar a la gente fuera a aprender, a copiar, y ahora me los traigo aquí y lo impongo, ¿no? De aquí, lo curioso de todo esto es que Japón no quería copiar a Occidente porque les gustara su influencia. No es porque, qué bien lo hace Occidente y les quiero copiar, qué majos son. Sino porque en realidad lo que querían era copiarles para hacerse fuertes y defenderse. Para asegurarse de que Occidente no se mete en Japón. Claro, para recuperar el nivel un poco. Si ven que a China le están reventando. Pues exactamente. China, de hecho, ante la misma disyuntiva, opta por hacer la opción contraria. Es decir, creemos que somos demasiado poderosos y poblados para ser dominados por Occidente y en realidad acabas fatal. Entonces Japón, ante esa preocupación, dice, es mejor que me reforme y me refuerce para que esta gente no me domine. Claro, no tanto porque tu barco de juncos no puede contra un acorazado. Claro, pero no es que fueran pro-occidentales, simplemente eran prácticos, básicamente. Claro. ¿No? Y el reto, por supuesto, fue compaginar esas ideas nuevas con los valores antiguos. De nuevo, aperturismo frente a conservadurismo, ¿no? Se promovió la civilización y la ilustración a nivel técnico, pero se cuidaron mucho de resaltar constantemente los valores nacionales y el poder del emperador. Al mismo tiempo, una cosa que la otra, ¿no? Y en ese sentido, la educación también se vio atravesada mucho por ese adoctrinamiento en la obediencia al emperador, y con el tiempo también, cuando llegue el nacionalismo más exacerbado, ese ultranacionalismo japonés, esa gente también fue ganando fuerza a nivel discursivo y político, y también se empezó a adoctrinar mucho a la gente en el tema de la superioridad nacional, de que Japón es mejor que ningún otro país, ¿no? Y esto evidentemente, bueno, pues viene de perlas para luego una política expansionista que vamos a ver a partir de ahora. Claro, que antes ya éramos la leche, pero a nivel técnico nos faltaba algún toquecito, pero esto ya con la revolución Meiji ahora somos la leche y tenemos legitimidad para matar a un montón de chinos si hace falta. Claro, acabamos de ponernos ya a nivel técnico como para decir, sí, es que somos la leche y ya además es evidente, o sea, es que ya no tenemos, estamos al mismo nivel que las potencias europeas. Claro, aquí también el cambio de chip es que para equipararse al resto de potencias, ya no solo, bueno, y básicamente convertirse en un imperio, que era como la máxima, ya no había solo que defenderse, sino que también proyectar ese poder al exterior. Y empieza, como decíamos, ese imperialismo japonés. ¿Por dónde empiezan y cómo empiezan a construir todo eso? Esto no te va a sorprender, Fer, pero empiezan por Corea otra vez, que es lo que está más cerca, evidentemente, ¿no? Aquí hay un mapa también que tenemos sobre el imperio japonés, que se puede ver proyectado ahora, que explica muy bien ese avance, ¿no? Primero a Corea y de ahí el resto de Asia, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, empiezan en el 1876, muy poco después de la restauración Meiji, han pasado solamente 8 años y ya empiezan a lanzar una política expansionista hacia afuera, con una serie de tratados comerciales desiguales que comprometían la relación de Corea con China. Te impongo un tratado comercial que me beneficia a mí y que te fastidia a ti, ¿no? Básicamente. Y en paralelo, también invaden ya y se anexionan la isla de Taiwán, que en aquel momento se llamaba Formosa y que es una isla china, en realidad, ¿no? Entonces, también tenemos episodios de Taiwán, que aquí hay episodios de Corea, episodios de Taiwán, claro, la gente le irá dando una cohesión en su cabeza. Exactamente. Entonces, ¿tú qué pasa? Que le has quitado de la esfera de influencia económica de China Corea, que estaba, digamos, bajo ese paraguas chino. Durante siglos, además. Y encima también ha sido a invadir la isla de Taiwán, que también es China. Evidentemente los chinos se enfadan con esto y estalla la primera guerra sino-japonesa en el 1894, de la que Japón sale vencedora claramente. China les cede territorios coreanos,
digamos que se desentiende de Corea y Japón lo aprovecha para quedárselos. Y esto es una gran victoria moral para el régimen Meiji, porque de repente se reafirman como potencia imperial. Hemos sido capaces de zurrarles a los chinos, que se supone que eran la referencia de la potencia regional, ¿no? Y además también, como hemos ganado y somos los mejores, pues se aviva el fervor nacionalista, imperialista y también militarista de Japón. Que, oye, es que encima ganamos siempre, así Ya que... están a tope. A topísimo. Enzarpadísimos. Eso es. Claro, pero si hay algo que va a desatar ese fervor nacionalista fue la guerra ruso-japonesa de 1904, porque Rusia también estaba interesada en Corea y Manchuria y eso chocaba con las ambiciones japonesas, ¿no? Además ya existía un resentimiento previo porque en 1895 los rusos habían obligado a los japoneses, junto con Alemania y con Francia, a renunciar a parte de sus posesiones en Corea, pues las que les habían concedido los chinos cuando habían ganado la guerra, ¿no? Es aún la época esta en la que Europa decide qué se hace y qué no se hace en todo el mundo, pero luego Japón se las va a cobrar bastante. Eso es. Entonces, al final, rusos y japoneses se tenían un poco de ganas, ¿no? Entonces, Japón demostró una gran superioridad militar, lo que puso en ridículo a Rusia, que era ese, se supone, gran imperio euroasiático, y al final había sido derrotado por un país insular menor, ¿no? Y esto catapultó a Japón a ojos del mundo como una potencia dominante en el Extremo Oriente, ¿no? Alguien a quien había que tener en cuenta. Regional, claro. Entonces les colocó en el punto de mira de los europeos como un igual. Y pocos años después, en 1910, se anexionaron completamente Corea, que pasó a ser una colonia japonesa donde los coreanos pues fueron tratados como ciudadanos de segunda y como seres inferiores. Y aquí igual lo tratamos más en el siguiente episodio, pero los crímenes de los japoneses en Corea, que creo que también hablamos de ellos en el episodio de Corea, sí. Pues esto fue brutal, la verdad. Sí, y aquí hay un inciso también que comenta con el episodio de Rusia, es esta guerra tan desastrosa para los rusos la que en buena medida va a catapultar que pocos años después el régimen ruso caiga, el emperador ruso caiga y estalle la revolución rusa. Sí, esta es la primera revolución, la de 1904-5, ¿no? Justo, que tiene que ver con esta derrota en la guerra. Claro. Se arregla más o menos Rusia, pero luego, 12 años después, la Primera Guerra ya Mundial es imposible. Ya les da la puntilla. Sí, justo. Estas primeras décadas del siglo XX, bueno, son también un gran momento de efervescencia ideológica, con ese triunfo y, por ejemplo, la expansión de las ideas comunistas y anarquistas. No sé si, bueno, esto se extiende por todo el mundo, no sé si llega hasta Japón y si hay algún cambio político en este sentido, donde, yo qué sé, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, al final todos los ismos que surgen a finales del siglo XIX, ¿tienen también alguna influencia o no? Los hay cambios políticos en el país, pero al final se ven sobre todo sometidos por las fuerzas ultranacionalistas y el militarismo de la época. Ya, es un poco pues la moda, ¿no? Lo que gana el pulso en el país, ¿no? Durante el gobierno del emperador Taisho, en los años 10 y 20, sí que se permite cierta apertura política. Por ejemplo, llegados a este punto, la influencia de las ideas liberales y democráticas ya había llegado a Japón y ya va calando poco a poco en una sociedad que también es más cosmopolita, que es más moderna, que está más abierta, que hace unas décadas. En el momento en el que sacas a un montón de gente al mundo, entiendo que claro, sí o sí pues empiezan a oír otras cosas, ¿no? Y además es un Japón, en el que hay otras clases sociales nuevas, como por ejemplo trabajadores industriales o dueños de grandes monopolios industriales. Es decir, ya hay una clase, de alta burocracia, alta burguesía, y hay también una clase obrera, que antes no existía, ¿no? Mitsubishi ya, pues es una burguesía hacía todoterrenos y aires acondicionados y a funcionar, y a facturar, ¿no? Entonces, se genera un sistema de partidos políticos que pasan a formar parte de esa dieta imperial, de ese parlamento imperial, y en el año 25 se aprueba el sufragio universal masculino. Es decir, que aquí ya vemos a una apertura política interesante, ¿no? Liberal. También llegan ideologías como el comunismo y el anarquismo, alimentadas también por esa desigualdad que había fruto del desarrollo industrial, ¿no? ¿Qué pasa? Que sus ideas se consideran peligrosas y fueron muy reprimidas, como pasó casi en todas partes del mundo. Y algo que fue a peor cuando un joven sindicalista y anarquista además trató de asesinar al heredero al trono, el príncipe regente Hirohito, que además pasó a reinar. Hirohito sobrevive al atentado y pasa a reinar en el 27. ¿No hicieron un Francisco Fernando, básicamente? No. Y aquí hay una recomendación que también quería hacer, que es el libro Kanikosen, es la última, lo prometo. Sí, porque es que ya no hay más hueco, básicamente. Traducido como El barco pesquero, es de un autor japonés, Takiji Kobayashi. Bueno, no sé dónde ponerla, da igual. Para decirlo de memoria ha tenido mérito, ¿eh? Sí, lo he leído por aquí, pero es que es imposible. No, aquí Alba no sé si tiene algún hueco. Es un clásico de la literatura japonesa que habla sobre una tropa de pescadores en un barco pesquero en las aguas de Kamchatka, en lo que hoy es Rusia, pero entonces era el imperio japonés, y lo que mola es que ves toda esa tendencia imperialista de Japón, porque el capitán del barco insiste en que hay que trabajar como sea, porque esto ayuda a expandir el imperialismo japonés. Pero los pescadores están sometidos a unas condiciones de trabajo durísimas, casi torturados por el capitán, ¿no? Y entonces, esa ideología comunista y de abajo consigue que se rebelen, que hagan un motín
y luego se han reprimidos. Entonces es un poco ese Japón de los años 30, muy efervescente a nivel político y que ya ves tensiones entre izquierda y derecha. Claro. Y además también hay que decir que este experimento democrático no dura mucho porque en 1927 el nuevo gobierno de Tanaka Gitsi abolió la democracia iniciando lo que se conoce como el fascismo Showa, ¿no? Y esta visión defendía la superioridad étnica y militar japonesa, así como su derecho al expansionismo de una forma pues, comparable a lo que veremos con la Alemania nazi. Y estas ideas se reforzaron con los efectos de la crisis de los años 20, ¿no? Que sumió a Japón en una profunda inestabilidad económica y violencia política, que reforzó la idea de que el expansionismo y el militarismo eran la solución, tanto para los problemas económicos como para mantener la estabilidad social. Sí, es verdad que esa conclusión se da en muchos países de la época de, oye, si este país no puede más gente, saquemos gente a las colonias, busquemos nuevos recursos para así dinamizar la economía. Supongo que Japón pues llega a una conclusión similar. Claro, a partir de aquí, el imperialismo japonés ya será algo, vamos, lo más normal del mundo, ya será política de Estado, básicamente. ¿Qué pasos, más allá de los que ya hemos comentado, ¿no? De Taiwán, Corea y tal, qué pasos dio Japón para expandirse por Asia, primero la más continental, luego ya por el Pacífico? Pues a ver, aquí hay que decir que la Primera Guerra Mundial Japón no se había quedado de brazos cruzados precisamente, ¿no? Y aprovechando su alianza con los aliados, para la redundancia, se hizo con las posesiones alemanas en Shandong y en el Pacífico, ¿no? Vale. Aquí estamos proyectando un mapa maravilloso del imperialismo japonés donde se ven esas distintas fases, que es una pasada, currazo de Celia, la verdad. Pero bueno, ya yéndonos como al primer gran acontecimiento de esto fue el incidente de Manchuria, en 1931, que es un ataque de falsa bandera con el que el ejército japonés dinamitó una de sus líneas de ferrocarril y luego acusó a China de haberlo provocado, ¿no? Lo que les dio el pretexto para invadir y ocupar la región, y crearon el Estado títere de Manchukuo, ¿no? Que además les llevó a retirarse de la Sociedad de Naciones, que aquí sí que se pronunció, aquí sí que fue como la Sociedad de Naciones. En el 31 todavía sí. Sí, sirvió para algo, claro. Pero es verdad que no tenía capacidad de intervenir, entonces ya se vieron muy bien como esas primeras limitaciones claras de la Sociedad de Naciones. Japón dijo hasta luego. Que encima el giro es que ponen a gobernar Manchukuo al que había sido el último emperador de China, que es la famosa película de Bertolucci, que pasa de ser el último emperador, que es un niño, y luego acaba siendo el títere que gobierna este estado títere japonés. De Puyi, que luego en la China comunista le ponen a barrer jardines. Le ponen a ser jardinero, básicamente. Claro. No acabé esa película, la empecé a ver. Pues es que es muy larga. La dejé a medias, lo típico de ya la terminaré otro día, me está gustando, pero otro día la retomo porque es muy larga y ese día nunca llegó. Pero hoy no es ese día. Pero hoy no es ese día. Entonces, bueno, en 1937 estalló la Segunda Guerra Sino-Japonesa, por la que Japón invadió el norte de China. Aquí hacemos referencia también al episodio de Taiwán, cuando hablamos de que el Kuomintang y los comunistas, que estaban ahí como en una plena guerra civil, unen fuerzas precisamente para hacer frente a los japoneses. Aquí es donde se unen esos dos episodios, ¿no? Y bueno, aquí causaron verdaderas atrocidades como la masacre del asedio de Nankín, en la que murieron 12.000 prisioneros de guerra, torturados, disparados, quemados, o sea, una auténtica barbarie, por la que además Japón se ha resistido a pedir perdón, que es algo que en general los crímenes de la Segunda Guerra Mundial o pre-Segunda Guerra Mundial o de su periodo imperialista son bastante reticentes a pedir disculpas, y eso lo hablaremos más en el siguiente episodio. En el episodio de Corea también lo vimos, con el tema de las mujeres de consuelo, añado aquí muchas comillas, ¿no? Que es como Corea se la fea, con razón, y Japón dice, no sé muy bien de qué me habla, esto no lo recuerdo. Y aún está haciendo difícil la relación entre Japón y el resto de países de la región. Japón está en modo rollo no me consta. O sea, hicieron como una reconversión fuerte para pues, todo el tema de la guerra, pero hay ciertas cosas de la guerra como que todavía no han hecho el cambio de, hostia, la liamos bastante parda y deberíamos pedir perdón. Sí. Aquí hay una recomendación que es de Edu también, porque recordemos que en este guión hay como mogollón de recomendaciones de Eduardo, aunque no está aquí presente, el espíritu de Eduardo está aquí presente, que es la película Ciudad de Vida y Muerte, que por lo visto habla muy bien de este asedio de Nankín. Así que nada, recomendación de Edu para entender un poco más esto. Eduardo está por ahí haciendo paredes, todavía le dura la inercia. La frenzy constructora. En el año 39 estalla la Segunda Guerra Mundial en Europa, que ya se une a la guerra que en el 37 había comenzado en Asia con esa Segunda Guerra Sino-Japonesa, que empieza, como decimos, en el año 37. Es lo que hablábamos también en el episodio de la Guerra Civil Española, que en esos años empieza a haber una confluencia de guerras donde, aunque el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y está bien, ¿no?, lo solemos situar el 1 de septiembre del 39, a veces también se puede interpretar que empieza años antes en otros lugares. Podía ser Asia, podía ser la Guerra Civil Española. Pero en esta dimensión asiática, teatro asiático, Japón es claramente el gran protagonista y, sin ningún tipo de duda o
debate profundo se alineará con el eje, con la Italia fascista, la Alemania nazi. Aquí creo que es interesante que también contemos un poco qué objetivos geopolíticos, qué visión geopolítica buscaba Japón o tenía visión para tomar esa decisión de, oye, los nazis, buenísima gente, vamos con ellos. Vamos con ellos, buena gente, ¿no? A ver, en el fondo es que eran afines ideológicamente, tenían, digamos, ideologías parecidas, ¿no? A pesar de la distancia. Defendían ideas parecidas basadas en un totalitarismo de supremacía racial y además expansionista, ¿no? De conquistar a tu región cercana. Chocaban, además, con el comunismo de la Unión Soviética y también con las democracias liberales occidentales. Y, de hecho, Japón firma ese pacto anticomintern, anticomunismo con Alemania, en el año 36. También para eso, a nivel interno, aumenta mucho la represión con una ley, que es la Ley de Movilización Nacional, en el año 38, que suprime los sindicatos, censura y persigue a intelectuales e instaura un régimen de veneración absoluta al emperador Hirohito. De hecho, el autor del libro del pesquero, Kobayashi, es asesinado también por la policía japonesa por comunista. Le detienen un día por la calle y aparece muerto de repente por lo que sea, ¿no? Le había dado un infarto en la cárcel, claro. pero tiene un montón de muestras de tortura, casualmente, ¿no? Entonces, en la visión de ese imperialismo japonés, la ambición era crear un nuevo orden en la Gran Asia Oriental, como llamaban ellos, dominada, por supuesto, por Japón, esto no hay duda. Claro. Entonces, Hitler se podía quedar con Europa y a largo plazo también con las colonias europeas de África, digamos que es la zona de expansión natural, según ellos, de Alemania, y Japón aspiraba a dominar Asia y el Pacífico, se reparten el mundo. Tal y como lo expresaban en Tokio, son las 5 partes del mundo bajo un solo techo. Nos hemos repartido el mundo entre nosotros y chimpún. Y además en ese momento no había conflicto, es decir, Alemania no tendría por qué querer nada de China o el Pacífico y Japón no tendría por qué querer nada de África o de otras zonas. Era como... O en todo caso es una cosa que ya veremos después, claro, ¿no? Claro, Cuando dominemos el mundo igual nos peleamos por lo que quede, pero por ahora tenemos mucho margen para expandirnos, ¿no? Y luego también es interesante que estas distintas expresiones del fascismo también se alimentan entre ellas, que esto es una cosa, aunque sean diferentes, ¿no? Compartían un marco de ideas común y adoptaban elementos unas de las otras. Pensamos por lo general que Alemania influye hacia afuera, pero también es influido Europa por las ideas, por ejemplo, que vienen de Japón. Y un ejemplo es Millán Astray, el fundador, el militar español franquista que funda la Legión aquí en España, se inspira en buena medida en el Bushido, que es el código de los samuráis. No es que quisiera ser un samurái moderno. Tuerto. Claro. Tuerto, cojo y manco, me parece que... O sea, le faltaba de todo al pobre señor. Pero sí que es verdad que se inspira mucho en ese Bushido, en ese código de los samuráis, a nivel de honor y de veneración al líder, que le parece muy útil y que se inspira en ellos para montar la legión. Claro. Aquí, sobre esta idea de las 5 partes del mundo sobre un mismo techo, hay una recomendación de serie que es The Man in the High Castle, que es una ucronía sobre un futuro en el que precisamente la Alemania nazi y el Japón imperialista han ganado, ¿no? Y entonces organizan el mundo en torno, pues, como a una división en las que controlan distintas esferas del planeta. Y es interesante, es un poco fantástica. Yo no la he terminado, creo que vi la primera temporada, me gustó mucho y luego no la continué, pero es chulo como para explorar ucronías y cómo sería ese mundo organizado, que la verdad que da bastante pavor. Está bastante Hay un montón de temporadas. El libro, el de Philip K. El libro es, claro, no es muy grande, quiero decir, no sé por dónde habrá derivado, pero no hay tanto libro para tanta temporada, entonces a lo mejor, lo han llevado por otros derroteros. Que Estados Unidos queda dividido, la parte occidental se la queda Japón, Nueva ¿no? York y todo, o sea, Nueva York y todo eso es de Alemania, San Francisco y la parte del Pacífico es japonesa. Y en medio queda una especie de régimen pseudo-títere vacío, pero a Kansas nadie le importa. Claro. Entonces, pues esto que se lo quede aquí, el Estados Unidos ahí como diluido. Hay aquí, volviendo como a esta idea de la influencia de Japón, aunque sea para mal, esto nos avanza a un cambio importante que determinará el Japón moderno, que es la idea de que puede ser influyente, ¿no? Claro. Es un país que es potencia y que puede cambiar o determinar el rumbo que puedan tomar otros. Y que participa del nuevo orden geopolítico. 100 años antes eran un país medieval. Sí. Y en 1940, pues ya está. Es alucinante el cambio que hacen en poquísimo tiempo, ¿eh? Es una revolución este país. Es lo que contamos de la idea de la revolución Meiji, ¿no? Y a ver, es verdad que decirlo con el fascismo pues no es el ejemplo más alentador, pero es algo que ocurre antes con este aperturismo precisamente de la restauración Meiji. También lo vemos mucho, por ejemplo, con el arte japonés, si nos vamos a cosas un poco más culturales, positivas, ¿no? Que empieza a llegar a otras partes de Europa, sus ideas influyen muchísimo. Por ejemplo, a los impresionistas les fascina el arte japonés. Entonces, este poder blando es algo que también define a una potencia y que cuando hablemos de su historia más reciente, pues vamos a ver muy bien cómo Japón se vuelve poderoso porque también es capaz de persuadir a otros y de presentarse como un país atractivo, ¿no? Claro. Aquí, esto como bien dices, lo veremos en el próximo episodio, pero no quiero que nos vayamos sin comentar el momento que lo cambia todo, ¿no? Que al final es la declaración de guerra de Estados Unidos a Japón, como
consecuencia del ataque japonés. Provocada por otra cosa. Claro, no fue una declaración gratuita. Lo que, más allá de que el ataque se produce, esto es muy conocido, ¿por qué los japoneses se deciden a atacar Pearl Harbor en Hawái? Pues antes de eso hay que decir que esa no es su primera opción. Al principio Japón lo que quería hacer era expandirse por el continente, por Asia, ¿no? Penetrando a través de Manchuria hacia el norte y expandir por allí su zona de influencia. Que era la ¿no? frontera con la URSS, claro, con el río Amur y todo eso. Entonces, en esa expansión territorial por Asia hay solamente dos obstáculos para Japón. Uno es China, que ya está medio subyugada y además está en guerra civil, como antes decía Alba, y es más fácil de dominar. Y la otra cosa que queda es la Unión Soviética, a la que Japón desprecia profundamente porque piensan que aparte de que son comunistas, con lo cual son el enemigo, encima pues no son un país potente que nos haga sombra a nosotros. Ya, ¿no? Lo que han ganado hace 30 y pico años. Claro, y encima les han dado los morros en los años 4 y 5 de ese siglo. ¿Qué pasa? Que en el 39, en esa expansión japonesa, pues hay una breve guerra entre Japón y la Unión Soviética. Se encuentran en la zona de Mongolia. La guerra es muy breve, pero hay una batalla muy famosa que es, o la más famosa, es la batalla de Jalingol o Nomonhan, depende cómo... ¿A quién le preguntes? A quién le preguntes, en mongolo o en japonés. Y la cuestión es que en esa batalla la Unión Soviética se come a Japón. O sea, se los meriendan enseguida, ¿no? Y eso convence a Japón de que la expansión por el territorio es más difícil de lo que pensaban. Claro. Se dan cuenta de que la Unión Soviética es un enemigo mucho más considerable de lo que ellos pensaban al principio. Y ahí es cuando deciden, vale, si por aquí no podemos, giramos la mirada hacia el Pacífico y ahí es cuando ya se ponen, digamos, a mirar a Estados Unidos. Claro, y paralelamente, en 1941, los japoneses se expanden a Indochina y obligan a la Francia de Vichy a aceptar la ocupación de su colonia, ¿no? Y entonces, ante este expansionismo japonés sin freno, Estados Unidos impone un embargo total a las importaciones japonesas, al que se suman Reino Unido y las Indias Orientales holandesas, y esto pues incluía bienes estratégicos para la guerra como el petróleo, ¿no? Lo cual era un golpe importantísimo para Japón. O sea, no tenía nada de petróleo, ni ellos ni ningún territorio que controlasen, cero patatero. Entonces, claro, si quieres expandirte y tener esas proyecciones imperialistas, sean para un lado, sean para otro, necesitas ese bien estratégico. Claro. Que aquí, nota friki total, hay un artículo del Foreign Affairs de esta época, que el otro día encontré y me pareció una pasada, que lo que argumenta es que hay que machacar a Japón a nivel económico para darles, digamos, a entender que no van a ningún lado si siguen con su política expansionista. ¿Qué pasa? Que intentaron hacer eso y salió mal. Japón se siguió expandiendo de todas formas y luego hubo que ganarles la guerra por la fuerza. Ellos que tenían que hacer el ataque preventivo para conseguir esos recursos. Claro, pero mola porque el artículo como que plantea ese escenario justo antes de que Japón invada toda la zona de... El 6 de diciembre del 41 o algo así. Sí, claro. Si sois muy frikis de lo internacional como nosotros, el archivo de Foreign Affairs es una absoluta mina de cosas increíbles. Te vas a artículos de los años 40, 50, tal, y tienes artículos que es un reflejo histórico de lo que está pasando. Artículos de por qué Hitler es una buena idea para Alemania en el año 32 o algo así. Había una columna de Oppenheimer, por ejemplo, después de todo que tiene el más de 100 años la revista, ¿no? Es una pasada. Es maravilloso. Si queréis bichead porque mola cosas mucho. sobre el colonialismo de principios del siglo XX que son delirantes. Sí. O sea, hoy vamos, habría que llevarlos al Haya, pero en su momento pues es una lectura muy interesante de cómo se percibía el mundo en Además, mola 1904. Que en vez de censurarlo a posteriori, lo han conservado como un documento histórico. Es archivo, claro. Que también engrandece su archivo y que lo hace más interesante. Claro. Sí, así que ahí dejamos esa recomendación. Pero bueno, tras varias negociaciones fallidas para que Estados Unidos levantara este bloqueo, el gobierno japonés decidió atacar Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces tenemos que pensar que para el fascismo Showa el expansionismo era irrenunciable y el Pacífico entraba dentro de esa esfera de influencia que querían dominar, así que llegaron a la conclusión de que tarde o temprano iban a chocar con Estados Unidos. Dijeron, bueno, pues es ahora, pues vamos para adelante, ¿no? Se deciden por Pearl Harbor porque era una base estratégica para Estados Unidos precisamente en el Pacífico que debilitaba su posición en la guerra, y lo cierto es que el ataque les pilló completamente por sorpresa, y eso que desde Washington se olía en el conflicto con Japón desde hace tiempo, ¿no? Perdieron una parte muy importante de su flota del Pacífico y más de 300 aviones de combate, murieron más de 2.000 estadounidenses frente a 100 japoneses. Eso fue una victoria clara para Japón. Hay que decir que podría haber sido peor porque los portaaviones se salvaron porque justo estaban en alta mar, pero si llegan a estar también habría sido un golpe todavía mayor a las capacidades estadounidenses. ¿Qué pasa? Que con lo que no contaba Japón es que esto sacaría a los estadounidenses de su aislacionismo y al final les haría perder la guerra. O sea, lo que en el momento inmediato fue una gran victoria de la guerra, un gran movimiento estratégico, luego se les terminaría volviendo completamente en contra. Pero bueno, eso ya lo contaremos. Y aunque fue un ataque contundente, no fue demoledor para Estados Unidos. Estados Unidos salió vivo del ataque a Pearl Harbor y dijo, pues ya que nos habéis atacado, pues vamos a pegarnos aquí fuera. Y además ponen la excusa para una de las pelis más épicas de nuestra infancia, que es Pearl Harbor. Madre mía. Con los pilotos con las camisas hawaianas y la enfermera ahí haciendo reanimación con un pintalabios. Es la hostia. Qué
que es un dramón de los principios 90. de los 2000 son películas delirantes. Qué época más horrible. No, y ahora hace poco también han hecho películas otra vez de reboots como de Midway, este tipo de cosas que, en fin, van a envejecer mal. Pero ahora se ve mejor esas pelis, porque creo que están... O sea, quiero decir, las pelis contemporáneas son más críticas con los dos bandos. Sí. Es que Pearl Harbor es totalmente a favor de Estados Unidos, guapísimo, todo fantástico, y Japón son terribles. Sí, ya hizo, por ejemplo, Clint Eastwood las dos versiones. La de como Iwo Jima y Jima, tal, sí, que también está muy Cartas bien. de Iwo Jima y Memorias de nuestros padres, que es bastante original porque plantea la batalla de Iwo Jima, una peli desde los estadounidenses, otra peli desde los japoneses, y está bastante curioso. Pero bueno, esto nos tenemos que quedar aquí en el ataque a Pearl Harbor. No sabemos qué pasará después. Nos vamos con los ceros japoneses volando sobre Hawái. Eso es. Luego ya en el próximo episodio abordaremos el resto de la guerra, cómo les nuquean, los Pokémon, Goku, el sushi. Saldrá Pikachu ya. Claro, Pikachu otra vez. Claro, todo este tipo de cosas, One Piece y estas cosas de... Super Mario, por supuesto, los buenos de Nintendo. Sí, esta parte era como más la historia del Japón, luego tenemos que hablar de la economía, del soft power, de un montón de cosas. Quedan décadas, o sea, aquí hemos contado cosas como muy históricas, muy geopolíticas, pero queda mucha chicha todavía. El siguiente episodio también va a ser muy guay. El primer ministro que akatanan por ahí, uno lo matan, un tarado. Por un momento pensaba que el apellido era Akatama. No. Igual que a Shin Suave le pegaron un tiro, al anterior eran más tradicionales y directamente creo que fue con una katana. Los locos estos del metro que echaron... Gasarín. Gasarín. Sí, o sea, sí. Gente... O sea, digamos que Japón... Un país que no te lo acabas. Para afuera ya se calma un poquito, pero para adentro hay un montón de follón. Dice, claro, hay que seguir liándola. Pero bueno, que hasta aquí este primer episodio, que ha sido además bastante largo, pero bueno, ahora en agosto... gente que viaja, gente que está en casa de relax, gente que está en la piscina, en la playa, pues mira, episodios larguitos para disfrutar tranquilamente. Y nada, pues que muchas gracias, Salva, por contarnos todo esto. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Blas, gracias por contarnos todo y las recomendaciones. Desde el trópico de este estudio, pues desde el trópico, eso es. La semana que viene nos vamos cerquita. La semana que viene nos vamos cerquita, muy cerca. Muy cerca. Nada, un país que hemos prometido mucho. Digo, Ausera. No. Claro. Pero... Más cerca que Japón, más lejos que Segovia. Sí. Pero bueno. De Segovia depende de en qué parte de España nos escuches. También. Pero cierto. bueno, nos vamos muy cerca. Eso es, nos vamos muy cerquita, pero a un lugar del que no tenemos ni idea en España. O sea que nada, que muchísimas gracias por escucharnos y vernos en Spotify, por vernos también en YouTube, escucharnos en iVoox, en Apple, en Amazon, en Podimo, donde sea, como sea. Y nada, que te esperamos aquí muy pronto. Recuerda suscribirte con el código podcast y te esperamos aquí muy pronto en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.